Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Santi, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias. Bienvenidos a Ay, ahora todos sí se te a esta ve, ahora sí. cátedra. Qué Sí, bárbaros. Ya estás estrenando cámara, ¿verdad? Ay, sí, cámara. gracias a Mohamed, sí. Muy bien, muy Sí, bien, muy eso. bien. ¿Listo Sí, para todo? bienvenidos. Sí, claro que sí, A ver, listísimo, muy de feliz. lujo. Él nos va a hacer el favor de canalizar al maestro que tenemos hoy. Mohamed, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien. ¿Regular? ¿Mal? No, muy bien, Ah, gracias. desvelado, eso sí, segurito, porque para ti que son las 3 de la mañana o ya, ya pasó. Son las 3, exacto. Muy bien. Misaelito ya también se vino de la borrachera espiritual para acá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, con mucha alegría de poder tener esta cátedra. Bienvenidos todos, hermanitos, y gracias por todo. Vamos a iniciar. Bienvenido, maestro. Y todo bien. ¿Y la chispita cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy contenta, como cada sábado. Estamos de cátedra, así que participen, hagan sus preguntas. Aquí los esperamos para que tengamos todo ese conocimiento de nuestros maestros que nos dan cada semana. Muy bien. Yo soy Henry Main y nosotros juntos somos la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU por sus siglas, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Y hoy tenemos la cátedra número 185 ya, que lleva por nombre Las estrellas de los ojos. ¡Poing! Como cuando está uno enamorado, ¿verdad? ¡Poing, poing, poing, poing! Empiezan a brillar los ojitos. Bueno, pues vamos a hablar con el maestro Paramahansa Ramakrishna o Ramakrishna Paramahansa, como ustedes quieran, pero no le quiten el Sri, porque eso sí no. Y él está con nosotros hoy, va a estar con nosotros también. Y bueno, pues felicidades a todos por estar. Recuerden que nos pueden escribir. Es más, comiencen a escribir, ¿no? De una vez. Ándale. ¿Qué esperan? ¿Ya? ¿No empezaron? Bueno, porque nosotros estamos muy contentos de empezar y vamos a estar vacilando todo el tiempo. Así es que el maestro no sabe con quién se metió. Con puro relajiento por acá. Vamos a pasarla muy contentos hoy. Él también es bien chispeante, así es que nos vamos a divertir muchísimo, ¿eh? Y vamos a aprender muchísimo. Felices, esa es la consigna a llevar en este momento. Estar todos felices, cual lombriches. Y bueno, pues vamos a comenzar, si les parece bien, con lo que es la semblanza del maestro Ramakrishna, Paramahansa Ramakrishna, Sri Paramahansa Ramakrishna, o Sri Ramakrishna Paramahansa, de Sri Marín de Dopingüe. Ahí viene ya el maestro ya. Bien, el maestro fue. Bueno, ¿empezamos? Gracias por estar, hermanitos. Esta es la semblanza para que sepan de quién se trata. Sri Paramahansa Ramakrishna fue un iluminado y místico hindú del siglo XIX que es ampliamente venerado como un maestro espiritual y una figura de inspiración para millones de personas. Nacido el 18 de febrero de 1836 en el pueblo de Kamarpukur, en Bengala, India, Ramakrishna vivió una vida extraordinaria y dejó un legado duradero en el movimiento del renacimiento espiritual en la India. Desde temprana edad Ramakrishna mostró una profunda inclinación hacia lo divino y una intensa sed de conocimiento espiritual. Experimentó visiones y estados trascendentales de conciencia desde una edad temprana y mostró una naturaleza devota y contemplativa. A medida que crecía, se convirtió en un sacerdote del templo de la diosa Kali en Daksinesvar, cerca de Calcuta. Lo más destacado de la vida de Ramakrishna fue su búsqueda de la realización espiritual a través de diferentes tradiciones y prácticas religiosas. Experimentó profundamente las enseñanzas y prácticas del hinduismo, el islam y el cristianismo y afirmó que todos los caminos religiosos llevan al mismo objetivo final, la realización de Dios. Su devoción intensa y su búsqueda incansable lo llevaron a experimentar estados de éxtasis místico y a establecer una conexión íntima con la divinidad. Ramakrishna fue conocido por su estilo de enseñanza único y su capacidad para transmitir conceptos espirituales profundos de manera simple y directa. Sus discípulos más destacados incluyen a Swami Vivekananda, quien se convertiría en su principal discípulo y fundador de la Orden Ramakrishna. La enseñanza central de Ramakrishna se basaba en la idea de que Dios puede ser realizado directamente y que la experiencia de la divinidad es la esencia de la religión. Promovió la idea de la armonía de las religiones y el respeto por todas las tradiciones espirituales. También destacó la importancia de la renuncia al ego y la entrega total a Dios como medio para alcanzar la iluminación espiritual. Hasta el día de hoy, Sri Ramakrishna es reverenciado como un santo y sabio por sus seguidores,
y sus enseñanzas siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan la verdad espiritual y la realización divina. Su vida y legado continúan influyendo en la espiritualidad en la India y en todo el mundo. ¡Wow! Qué bonito presentar así al maestro, que está pues ya más que puesto para nosotros. Híjole, ahora sí que están llegando los maestros que nos dijeron que andaban haciendo fila, ¿verdad? Esperando para llegar. ¡Qué bueno, qué requete bueno, qué requete bueno! Vamos a conocer un gran maestro, de verdad. Ya nomás por referencias de su alma, ya tenemos ahí una cierta noción. Pero nada más acuérdense que él fue maestro de otro de los maestros que vino con nosotros también hace algunos meses, ¿eh? No hace mucho. Bueno, Vivekananda, ¿se acuerdan? Él fue maestro de Vivekananda. Así que bueno, hoy vamos a tener mucha información muy importante que nos va a hacer brillar los ojitos como si fueran estrellas, que son, de hecho son. Bueno, vamos al primer mensaje del maestro. Este nos lo grabó Santi y vayan tomando nota. Acuérdense, tienen que tomar ya su plumita, lapicito y todo su palabrerío que escribimos cada vez que viene por acá. Que por cierto, ya la cátedra anterior ya está toda transcrita, revisada, formateada y se pone a disposición de ustedes. Así es que si quieren, pongan atención y más adelante les decimos. Por lo pronto vamos entonces ya con el primer mensaje del maestro Paramahansa Ramakrishna, Sri Paramahansa Ramakrishna. Es este. Bienvenidos a esta introducción para la cátedra 185, que está a cargo del maestro Ramakrishna Paramahansa y que lleva por nombre Los ojos de las estrellas. Qué grata sorpresa es estar aquí con ustedes. Qué grata bienvenida también que me acoge aquí para estar compartiendo desde estos espacios y estas polaridades también un tanto diferentes, pero siempre cercanas a lo que es el alma de cada uno, a lo que es el alma de todos en conjunto y hasta lo que también se va expresando desde toda circunstancia amplia de amor, desde una circunstancia amplia de lo que va siendo la irradiación de ese amor, de esa plenitud y sobre todo de esa devoción tan amplia, tan vasta, tan inagotable. Entonces, mis queridos, cuando se va hablando de este tema, de lo que son las estrellas, va habiendo toda una circunstancia de vida que va apareciendo. Se trata, pues, de la unificación con el todo. Una certeza mayor va apareciendo y va emergiendo dentro de cada uno, como una visión de la felicidad pura, de la felicidad innata, de lo que es la inigualable paz. Cuando se va sintiendo al cosmos respirando y latiendo y dentro de cada uno. Ahí se sabe por certeza que las estrellas viven en los ojos, que las galaxias se mueven en todas y cada una de las células que cada cuerpo resguarda, que todo dentro de sí mismo está palpitando y se está recreando desde inigualables funciones de la luz. Va habiendo un acercamiento estrecho completamente con el amor hacia la divinidad, el amor hacia lo divino expresándose a través de uno. Esto va amplificando la vía de la devoción como la única forma en la que el deseo se expresa en contundencia hacia el mundo. Y ahí aparece la divinidad amándose a sí misma, amando su labor, amando y siendo tan entrañablemente significativa y natural para todos. Es este sentido el que lleva a que a través de cada circunstancia, sean los ojos, sea la visión la que hable, sea la luz irradiándose a través de las miles funcionalidades de las estrellas. Porque se contiene una, se contienen todas, y todas expresándose de la misma forma, y se contienen al mismo tiempo en el que ellas se van
irradiando, se van extendiendo y van formando entrañables situaciones de paz y de amor. Cuando el amor se va dando a expeler a sí mismo en cualquiera de sus capacidades, son los ojos los que lo reciben esos movimientos. Y en primera instancia van dando a entender lo que adentro está, lo que adentro no se guarda, sino que lo de adentro está explotando firmemente y continuamente. Y a pesar de cualquier situación que desde la mente humana pueda significar un impedimento, un obstáculo, es esa misma alegría, es esa misma devoción de fuerza de estrellas que va empujándolo a uno. Y no se trata como si ellas fueran un elemento aparte. Se trata de que, por el contrario, van modulando y van ejerciendo la exactitud precisa de iluminación cósmica que cada cuerpo, desde su celestialidad, va emanando gravitatoriamente. Y entonces ya no se habla solo desde un aspecto gravitatorio de lo que sería dejar una apuesta muy grande en un espacio físico, es decir, no dejarse opacar por esa misma gravedad. Se trata de ejercer una irradiación que expela y que al mismo tiempo atrae. Entonces la gravedad aquí se va rompiendo como si se fueran ligamentos que se rompen para poder darle vida a nuevos tejidos. Y son estos tejidos los que van luego a conformar maneras mucho más inteligentes, mucho más grandes de lo que la expansión de amor es. Y entonces la gravedad pareciera que se colisionara a sí misma. Y cuando hay una expansión de amor, entonces el ser va empezándose a exaltar. Y su exaltación va rompiendo con la fuerza de gravedad que lo atrae a planeta. Y entonces está ya más ligado a las labores divinas que a las acciones terrenales. Y hay una veloz capacidad de comprensión, de amor amando a sí mismo. Y él se expande por doquier. No hay formas de comprenderlo, de ponerle un límite intelectual. Hay simplemente irradiaciones que se van concatenando para poder dar el código exacto del conocimiento infinito. Y ahí mismo todo va conteniendo un orden, porque si de contener al cosmos desde adentro se trata, entonces ahí está el orden implicado de las cosas. Amar a Dios sobre todo empieza a ser la máxima de que todo es divino y por ende existe, de que en cada cosa de lo real habita la divinidad. Y ahí la tarea se vuelve reconocer la verdad sobre lo aparente y real. Y desde allí entonces son la mirada de las estrellas de los ojos los que van poniendo una pauta insaciable, siempre bella, siempre feliz y de un impulso superior a todo, de una fuerza inapagable. Lo que se va conteniendo es la actividad cósmica. No se trata de menor cosa. Hay una unificación con lo divino, con su voz, con su acción, con su mirada. Y es la visión divina lo que todo lo abarca, lo que todo lo expresa. Y aparece un sentimiento muy grato. El sentimiento de que todo puede ser unificado desde adentro. Y así como una estrella se expande y colisiona al mismo tiempo consigo misma, dando exactitudes de luz mucho más perfectas, así mismo pasa adentro, con el éxtasis tan grande. Esto va apareciendo con la medida en la que son los ojos, instrumentos de la voz del Padre, con la que se da a entender la iluminación, con la que se va extendiendo la iluminación. Y si así se toca, entonces cada ojo como estrella
va iluminando cada rincón, va iluminando cada sentido y va colocando la verdad y el orden por donde quiera que se envíe. No solamente como faros para guiar, sino como faro para unificar. Mis queridos, me alegra mucho estar aquí de nuevo con ustedes. Y si de algo puede ir sirviendo también esa vida que se llevó como Ramakrishna, sea tan llegada a ustedes, no como algo lejano, sucedió hace mucho, ni como algo lejano que fue en un lugar distinto, sino que también sucedió en el corazón de todos. Que esa vida en la que pueden ustedes empezar a hacer un ejercicio detallado, les guíe en su camino y les ilumine sus mentes. Muchas gracias a todos. Maestro Ramakrishna, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido de todo corazón. Ya estaba yo esperándolo con ansias de novillero toda la semana. Decía yo, hoy en la mañana mi corazoncito hacía, ya viene hoy. Y es aquí, mi corazoncito está. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. De verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya le dimos al auditorio una ligerísima idea de usted, de quién fue en esa encarnación, ¿verdad? Uy, si supieran quién más ha sido desde esa alma, vamos a ir poco a poquito, porque si no, aquí no se va a poder avanzar mucho, porque va a haber un relajo padre, como si fuera el superestrella que ya llegó. Y es eso, el superestrella de ojitos brillantes que ya está aquí, el maestro Radhakrishna. Maestro Ramakrishna, quiero decir, es que allá en la época de los años 60, los Beatles trataron con un grupo que cantaban y eran el templo de Radhakrishna. Sí, Radhakrishna, pero usted es Ramakrishna. Ramakrishna era en honor a dos grandes maestros, ¿verdad? ¿O por qué fue que se le puso así o se puso usted mismo así, maestro? Porque lo de Paramahansa, pues ya también hasta Yogananda se lo puso. Pero lo de Ramakrishna, ¿cómo surgió eso, maestro? Platíquenos, bienvenido. Porque me lo pusieron. Miren nomás. Mi maestro que me ordenó me puso así, nos van colocando de estas formas y bueno, y el otro es como casi un acompañamiento que lo adorna, que lo pone, que le va colocando cierto grado también a la vida de uno en sus labores. Pero sí, pues sí, mucho. Mi mamá me había colocado de otra forma con mi papá. Y luego, ustedes saben que hay cosas también que ponen la necesidad en este mundo cuando se encarna de un cierto momento a otro hacer un cambio de nombre porque, bueno, hay cosas más claras cuando ello sucede. Y eso pasó y así me pusieron y así viví. Con eso a veces pesaba tanto. Pero bueno, a mi esposa para nada le fue un impedimento llamarme más largo con ese nombre o que cuando tenía un nombre más cortico. Es lo importante. Yo sé que eso es lo importante. ¿Qué? ¿Tener esposa o que lo llame bonito? Los dos. Bueno, los dos, muy bien. Fíjate que hablando de todo eso, de chiquito, un primo que yo tengo le preguntaron una vez, oye, ¿y a ti cómo te decían de chiquito? A mí de chiquito, déjame ver. Sí, ya me acordé. De chiquito me decían, ¡no! Porque era muy travieso, entonces decían, no. Todo lo quería romper y todo lo quería cambiar. Como Gálata, que ya cambió y ahora es Chispita. Ya le cambiamos el nombre de Gálata a Chispita. Pues maestro, qué alegría tan grande. Quiero hacerle una primera pregunta. Pero antes, déjame decirle que ya hay quien está presente y se hace presente y nos pregunta. Un hada artificial. Pues que no sea artificial, mejor que sea de inteligencia adarficial. ¿Qué escuela es? La Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad. LEMDU, aquí arriba lo dice, mira, Cátedra de la Escuela Luz en Movimiento de Unidad. Y estamos constituidos para el desarrollo de dones, el servicio y la conciencia de unificación. Y estas son nuestras cátedras. Cada sábado viene un maestro con nosotros. Hoy está el maestro Ramakrishna y estamos platicando ya con él. Si tú quieres preguntarle algo, querida hadita artificial, pues entonces capaz que termina la cátedra y tú vas a ser hada auténtica. Muy bien, te pasamos de artificial a auténtica, te graduamos en una sesión.
Muy contentos de tenerte, gracias por estar. Elsa Soriano también presente y nos dice, excelente, feliz y bendecida noche, queridos maestros. Qué bonito tema. Las estrellas de los ojos. Maestro Sri Paramahansa Ramakrishna, estoy atenta para aprender. Gracias. Muy bien, qué bueno. Pues estaba yo escuchando muy atento todo lo que nos decía y qué bárbaro, cuánta cosa. Hace una semana estaba yo viendo un documental de una fotografía del universo, como la están registrando con los nuevos artefactos de tecnología que tienen y a nivel lo más amplio posible. Y es maravilloso, porque en todos lados se ve una red como neuronal. Galaxias de galaxias conectadas todas así con una red que hacen líneas por un lado y por el otro. Y luego lo comparaban al ladito con una red neuronal del cerebro humano. Lo mismito. Entonces sí es más que cierto eso de que como es abajo es arriba y es arriba y es abajo. Entonces estaba yo pensando, y por eso que nos dijo también, los ojos como instrumento de la voz del Padre. La voz del Padre es el Espíritu Santo. Entonces los ojos como instrumento de la voz del Padre son esa luz del gran sol central también, que se va conectando por estas redes que yo le llamé neuronales, pero que son las redes del juego de separación de lo que llamamos el universo, que interconectan a los soles y nuestro solecito dentro, y de repente que nos conectemos, y estaba yo pensando, ¿qué tal que ya nos sentimos conectados con todo eso, con esa red de soles por aquí, por allá, y que llevan y derivan hacia el gran sol central, que por algo le dicen así, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, la voz del Padre, y los ojitos entonces de los soles están ya también en nosotros. Y nosotros desde acá empezamos a vernos así todos de los ojitos brillantitos y decimos, ya estoy conectando con Mohamed, ya estoy conectando con Isalita que ya llegó, ya estoy conectando con la Chispita, ya estoy conectando con mi Salito y hasta con Santi que anda por ahí paseando mientras el maestro está con nosotros. Hombre, qué cosas tan bonitas que se pueden, la verdad. Vamos a ir haciendo una red de ese tipo, maestro, eventualmente nosotros. Es un poquito también la intención de todo esto, la conexión con todo eso, sabiendo cómo se da. Y nosotros empezar a conectar desde nosotros con ojitos chispeantes que ya tenemos al sol dentro de nosotros y al Espíritu Santo que por los ojitos nos sale. Bueno, a lo mejor no estoy adelantando mucho, pero platíquenos un poquito. ¿Cómo va la cuestión? Sí, va siendo así. Va siendo así en primera instancia. Luego todo se pone más grande. Luego todo se pone mucho más firme, mucho más elocuente también desde las miradas de lo que va siendo la vida. Cuando uno va viviendo mucho de lo que la vida va haciendo como forma de presentar encadenadamente distintos sucesos en los cuales uno va teniendo ya luego la capacidad muy certera, muy movida, muy firme para decir, esto se diviniza. Entonces va llegando toda una exaltación desde la mirada, desde los ojos. Y los ojos se quieren volver todo ese cúmulo dinámico. Y empieza un funcionamiento mucho más grande, mucho más formidable de lo que empieza a aparecer como una misma estrella palpitante que va creciendo y entonces aparece este gran tema. Los ojos plagados de estrellas y las estrellas plagadas de ojos. Hay una relación simbiótica, pero también muy ejemplificadora de la relación de lo que sería la acción constituyente, universal y primigenia de la naturaleza esencial de cada uno. Y cada uno debe de ser la muestra viva y exacta de toda la existencia manifestándose de Dios. Cada uno es la existencia viva, manifiesta de lo que se pone como una expresión de la esencia de Dios. Y entonces así se va viviendo. Y entonces estos eventos concatenados de la vida, uno le dice, aquí te veo, oh Padre, porque aquí te estás. Y entonces como ahí estás, uno va sirviendo y va haciendo. Y entonces todo va logrando todos esos mismos hechos. Y entonces uno es capaz de poder probar de la comida más sabrosa cuando se está así en ese estado. Pero es esencial tener toda esa misma visión. Es esencial tener esa misma acción desde los ojos. Es esa misma acción que no solamente incluye a los ojos físicos, porque entonces sería una acción bastante limitada. Hay que empezar a ir hacia una navegación de la cual no hay fin. No hay un puerto de donde se parta para poder dar un viaje descabellado. Lo que se va haciendo es totalmente conducir una vida divina, que en verdad tenga un sustento, que en verdad tenga unas bases y unos pilares de una fuerza incesante que está acorde a la divinidad, a la acción del plan, a la acción del refuerzo, a la acción de la madre, porque debe de ser cálido y vibrante en todos y en cada uno.
debe de ser cálido y vibrante en la expresión de las locuras. Así, bueno, una gran parte de mi vida, mis enseñanzas siempre se caracterizaron por ser un poco extravagantes, estrafalarias y muy locas. Ustedes saben que no tenía yo ningún prurito en vestirme como mujer y dar el sermón que tenía que dar. Gran parte de mi vida tuve problemas con mi sistema óseo. Verán, no fue ningún impedimento luego. Que vinieron cosas, pero mi madre, la Madre Divina, estuvo allí siempre, mostrando la esencia de todo. La esencia de una estrella viviente, de una estrella exaltante. Y entonces así se va viviendo. Cuando una persona llega a un estado de iluminación total, completo, en cada uno de sus variantes y sus aspectaciones en la galaxia, lo que sucede es que su 12ª hélice o su 12ª frecuencia de emanación se unifica completamente a la última frecuencia, a la última emanación que existe desde su estrella más cercana. Entonces, por ejemplo, en la Tierra lo que sucede es que al llegar la iluminación, lo que ocurre es que esa 12ª frecuencia emanada del Sol se unifica a la 12ª frecuencia del Ser. Y entonces ahí uno va empezando a ver y a ir hacia la cocina y mirar por lo que está más rico y más bonito. Y entonces ahí se puede disfrutar verdaderamente. Luego sales al patio y continúas con el discurso, no hay problema. Lo importante es seguir haciendo una acción que no cesa, que no tiene puntos de inflexión, que tiene una constancia sagrada, una constancia que no se puede desvanecer. Cada uno se debe de sostener, cada uno debe de entregarse a ello, cada uno debe de tener una acción tan constituyente que pueda seguir por todo el mundo, vibrando, siguiendo con esa misma constancia y también ese mismo entusiasmo con el que se dejó. Tu micrófono. Gracias por decirme. Maestro, estaba yo pensando que ha de haber sido usted un pingo. Porque mire que para que la madre Kali lo haya adoptado y lo haya decidido, vente, mijito, vamos para acá y vamos a hacer de las nuestras. Pues sí que era un pingo. ¿Cómo fue que se llevó también con Kali? Bueno, algo sé, pero vamos a ver, vamos a platicarlo mejor de usted, por favor. Sí, todos pueden llevarse bien con mi madre, con la madre querida. Lo que hay que ver es más allá. Eso se trata. La gente está muy acostumbrada a bloquearse. No, hay que ir más allá de todo. De ver la acción viva de fuego. De todo haciendo trizas para que la esencia divina aparezca. Eso es Kali. Esa es la fuerza más potente que está. Lo que aparece, lo que está emergiendo y lo que pone esa sintonía sagrada para todo. Y entonces eso se vive tan cercano cuando en verdad lo puedes vivir desde adentro. Que entonces todo tú vives para servir esa fuerza, porque uno, ¿qué más es sino esa fuerza también unificada en una cierta presencia humana? Y entonces pareciera que uno se individualiza. La gran tarea, bueno, habrían dos. Hay dos tareas muy grandes de un ser cuando ya entra en un estado de unificación completo y sigue todavía en una encarnación. La primera es lograr de sostenerse en ese cuerpo en el que está, porque hay una fuerza muy grande que te está jalando. La fuerza gravitatoria se rompe por completo. Entonces, ya no hay una sustancia que pueda verdaderamente hacerte permanecer. Eres más liviano que todo comparado con 1 milímetro del peso de una pluma. No hay nada que pueda hacerte verdaderamente atacar. Nada. Todo está muy volátil. Y entonces puedes tener la misma sensación de que incluso para uno una nube es bastante pesada, pero uno está allí en un cuerpo y hay que hacer cosas. Y entonces uno encuentra muchas variedades, muchas formas para poder lograr. Yo la encontré en la comida y bueno, y entonces así fue también como se reconoce mucho ese momento cuando le di a mi esposa, porque ustedes saben, yo siempre la molestaba en la cocina y siempre estaba dando todo lo que tenía que hacer, haciendo, poniendo, lo que sea en el templo. Ya tenía mis horas, ¿verdad? Ponía ciertos momentos para ir a la cocina. ¿Y qué se está preparando hoy? Entonces sí, podía llevar y veía la comida, pero lo hacía en una constante de unas 18 veces en la mañana o más.
cuando pasaban también los momentos en las compartir las experiencias, en los momentos de las sadanas, en los momentos de una fuerza intensiva que se iba expresando muy rítmicamente y que la explosividad de todos iba al tal grado, bueno, tenía yo que cortar sí o sí esa misma charla para preguntar sobre la comida y para hablar de la comida, porque la fuerza que te eleva es demasiado, y entonces pum, uno le puede dejar el cuerpo en cualquier momento. Y así le dije entonces a Charada, les dije, oye, bien, porque ya se molestaba mucho. Bueno, ustedes en algún momento podrán conversar con ella. También siguió ahí con la locura de ejercer la maestría. Bueno, cuando a mí ya me dio por abandonar eso, ¿verdad? Pero cuando ya dejé y todo, le dije a Charada, mira, no te molestes tanto que te pregunte tanta comida. No equivale mi ejercicio de maestría espiritual a la pregunta de comida cada rato. Es lo único que me puede arraigar y con lo que materialicé como una forma para poder sostenerme y mantener este cuerpo. Así que cuando me sirva la comida y no la reciba con la misma emotividad con la que lo hago, vas a saber que ya me quedan unos 3 días más o menos que le puedas calcular. Así fue, aunque Charada era muy volátil también, no tanto con las acciones que se podían expresar, pero al final, después de 7 años, sabía que llegó el momento. El caso es que, volviendo de nuevo, la segunda tarea difícil en un cálculo para un ser cuando llega a este estado es dejar a otros encarambados con el mismo estado, porque si no, nada se hizo. ¿Qué se hace? Pues sí. Uno tiene que ser capaz de llegar y lograr un linaje, una fuerza, algo que sostenga el portento divino de la puerta total que se abrió como emanación considerable y consistente, de la puerta que se sostuvo como pilar de todas las grandes existencias para poder hacer una fórmula cósmica lo suficientemente grande para seguir abriendo como detonante cósmico internalizado, integrado en la acción de cada uno. Que la esencia sea la que vibre como toda una acción equivalente en toda la atmósfera que te rodea. Es la misma fuerza de gravedad la que se quiebra, se recrea, se quiebra, se recrea en todos los campos morfológicos de uno. Y es desde allí donde se va expresando toda esa misma acción de devoción, de fuerza, de deseo. Es toda una constante de lo que aparece como un conjunto. Y claro, en todo eso Kali está. Kali vive dentro de toda esa fuerza. Kali vive dentro de la fuerza que ilumina. Y claramente hay que ser constante y la disciplina más precisa, más directa, plagada de locura, plagada de la manera más hermosa de vivir. Eso es lo que se recibe como una presencia exacta y bastante directa de lo que la madre es. Si el Padre se extiende y él mismo se recoge o se da a contener, es la divinidad misma la que puede actuar en cada uno cuando se extiende, uno se recibe y se extiende y se recibe, y uno es matriz de la fuerza de amor y a la vez es progenitor de esa fuerza de amor y a la vez se contiene, y entonces la madre vive dentro de cada uno, y la madre es el padre y el padre es la madre y el padre es la madre, todo está en uno. Estaba yo pensando tantas cosas ahorita que estaba platicando, maestro. Qué gusto escucharlo. Me acordó de ese personaje de 100 años de soledad que escribió el libro Gabriel García Márquez, que le ganó, pues sí, en gran medida el premio Nobel en su momento, que se llamaba Remedios. Cuenta la historia de 100 años de soledad, que salió Remedios a colgar la ropa en el patio para secarla. Y ella era tan ingrávida ya, que se fue volando, se fue desprendiendo. No le dieron de comer además, entonces pues, se fue volando y ya no la alcanzó nadie, nada más la vieron que se fue y que se perdió como los fuerquitos esos que lanza Pink Floyd en sus conciertos, que se van para arriba, y ahí se fue, se perdió y nunca nadie la volvió a ver. Qué bueno que le daban de comer. Y la otra cosa es que decía yo, ha de haber llegado usted, ¿y a qué hora se come? Y yo, si no me das, te como a ti, como decía el cuento ese de Fifo, fa, a carne humana me huele aquí, si no me das, te como a ti. Es uno de los cuentos. Imagínese un cuento para niños que dice esas cosas. No, hombre, pues un cuento de horror, pobres niños, de verdad que mejor que
que alguien nos cuente toda su vida como usted, maestro, eso sí sería, y eso no es ni cuento ni nada, pero que nos va a poner muy alegres para estar dejando el día que acaba de pasar atrás. Y hoy estamos empezando a dejarlo atrás en todo lo que nuestra personalidad es, gracias a usted, maestro. Bienvenido por todo eso. Miren que además, Elsa Soriano ya escribió y nos dice, manita con dedito arriba, ¿eh? Compartan, por favor. Gracias. Muy bien, contentos todos. Y vamos ahora sí con el panel, porque el panel, caramba, ya se hizo una fila larga aquí. Bueno, pues vamos con Micelito primero. Y pues tú dirás, te escuchamos. Muchas gracias. Querido maestro, bienvenido. Me da mucha alegría tenerlo y las estrellas se alinearon para que estuviéramos aquí. Muchísimas gracias. Y sobre todo conocer a este maestro que toda una historia con toda esa trayectoria que estuvo cuando estuvo encarnado, la parte de ese renacimiento espiritual y los conceptos espirituales es algo muy hermoso de usted. Pero quisiera retomar un poquito lo que en el video introductorio comentaba acerca de las funciones de las estrellas. Y en algunas de ellas que conocemos son el Espíritu Santo que irradia la luz precisamente aquí en el juego de separación. También como sirven como portales. Pero, ¿cuál sería otras de sus funciones de estas estrellas, querido maestro? Gracias. Todas se derivan de la primera que me has mencionado. Uno no puede olvidar que son un entramado cósmico, de la acción cósmica, de la acción espirálica. Por lo tanto, son los principales puentes, consecutores, moduladores de la acción lumínica, de todo lo que se pone también como anclaje del plan. Fundamentalmente, para todo. Entonces, ustedes viven, nosotros vivimos, cuando encarnamos, alrededor de un sol que tiene una fuerza grande, a pesar de que no es la mayor de la galaxia. Y entonces, todo pasa por lo que el alma del sol, no la personalidad del sol, porque a veces tiene sus deslices, pero por lo que el alma del sol hace. Y entonces desde allí está una labor que, como todos los soles la aceptan, la garantizan y además de eso la sostienen para darle vida, para darle calor al sostenimiento del hacer del espíritu en todo lo que se vaya colocando. Entonces son los principales de sus rayos los que van colocando las vías hacia todo, hacia lo que se va uniendo, hacia lo que se va haciendo, a lo que se va colocando para los demás. Entonces son los responsables de todo ese jardín jugueteante del sistema solar, que se arme aquí o que se arme allá o que se arme en cualquier lado. Son los que ponen la tarea para la emanación de la luz como estado iluminatorio, como estado de una conciencia que va abriendo, va caminando más seguro, que va caminando desde todo ello. Y entonces está claramente vinculado a la acción morfológica de todos, no solamente de ustedes como terrestres. Toda vida que se desprenda biológicamente y demás de todos sus cuerpos está unida a los campos y las estructuras de los cuerpos solares. Y esto porque son mismos engranajes que se van haciendo para poder dar y colocar más puntos de acción en crecimiento para todo lo que va siendo un desarrollo de esa conciencia del uno, en cada uno, el ese despertar en todos. Y ahí va haciéndose una tarea mucho más grande, una tarea de palabras capitales, de lo que va haciendo también un engranaje, no solamente como puente o solamente como portal, sino como una acción vibrante, nuclear, explosiva de lo que el amor es ahí entonces, y se coloca. Por eso es que la labor está así, hacia un lado y hacia el otro. Entonces va haciendo cualidades de emanación directas que se van unificando por esta misma red cósmica para dar con lo que la labor y la de la carretera pitatrónica es y puede consecuir hacia el otro territorio habitable. Entonces, además de que hacen esto, son también los que van configurando como cama y como acción para la existencia también de agujeros negros. Además que ellos son vomitados por ellos, son también determinadores de sus estancias. Cuando ustedes ven que en el centro físico
de cada una de las galaxias dentro de todo esto que se llama de este juego y de este universo. Están estos mismos centros que han llamado agujeros negros, aunque bueno, si uno pudiera ver un poquito más, sabría casi que no hay nada negro, todo está lleno de mucho más. Lo que pasa es que estos agujeros son los engranajes que sostienen la tuerca para el paso dimensional de muchas otras cosas. Y entonces desde aquí se van colocando también los engranajes galácticos, van sosteniendo. Esto en cuanto al centro físico, porque en una galaxia pueden haber muchos otros centros más. Pero en todo ello, lo que va haciendo los soles en ese camino es colocar toda una vía de la dirección del espíritu. Es como si te colocaran los mismos puntos de la pista enjabonada para que puedas hacerlo. Y si no existe el plástico que pueda hacer desliz, no puedes deslizarte. Pero cuando existe todo ello, entonces el sol está en ti. Porque eso es fundamental sentirlo, saberlo, serlo. Los soles viven en uno. No se puede andar jugando en la vida con un conocimiento tal, pensando que los soles están por fuera. No, se desperdicia. Se vuelve inconsecuente. Hay que vivirlo. Hay que honrarlo. Hay que serlo. Es allí donde ocurre todo ese movimiento mayor. Muchas gracias. Y me recordó precisamente los ejercicios que tenemos precisamente para ello, con el sol. Muchas gracias. Y maestro, concuerdo con usted con el tema de la comida. Ahí. Yo también sí le entro bonito a la comida. Muchas gracias. Cedo la palabra. Lo que pasa es que antes de estar en ese estado, hay cosas de que se van desacostumbrando y se van haciendo de lado, porque uno no es el cuerpo. Hay momentos de momentos, eso sí. Muchas gracias. Uno no es el cuerpo, ciertamente, pero hay algunos que no son el cuerpo que se ponen como puercos, qué bárbaros, man. Eso sí están, pero ¿cómo les gusta comer? Estaba yo escuchando a un maestro hoy precisamente, que no me acuerdo cuál es su nombre, pero un señor muy robusto y muy juguetón y muy risueño. Y decía que él, cuando vino de la India y se estableció en el desierto de Mojave, allá en California, él veía y dice, pues qué rara es la gente por acá. Todo gira alrededor de la comida. Y pues hombre, uno lo entiende de que no tiene que para comer, pero aquí hay mucha abundancia, todo el mundo va acá, y sin embargo todo el mundo come. Y si es cierto, en Norteamérica, los norteamericanos, que al vecino, bueno, la mayoría son así de un grosor así de su cuerpo que parecen puercos, de veras. Entonces, bueno, hay que ir pasando por las medidas y las condiciones y facilidades de todo eso, ¿verdad? Pero mira, dice Micelito, yo con mi pescadito y mi vinito rojo, o blanco, mejor dicho, ya estoy, pero más que bien hecho, dice él. Le gusta mucho la comida. Pero ahora sí te tienen como deberas de estar, ¿verdad? Porque ahora sí te están dando tu dieta como debes de tenerla. Maestro, qué gusto. Vamos ahora con la Chispita, con Gálata, que dice que ya está lista para chispear, chisporrotear, y chispeante anda. Maestro, qué gusto escucharlo. Gracias por todo lo que está transmitiendo. Cuando mencionaban en su semblanza que había una habilidad de usted por poder transmitir el conocimiento de manera simple, y ahorita en la conversación también surgió sobre esta conexión con la maestra Kali. ¿Hay una relación directa con ello? Me dio esa impresión, porque hablar de contundencia y de simpleza lo siento muy cercano. ¿Cómo podría interpretarse esto, considerando esto que nos está platicando? En que al final, independiente del rollo mental que se echen los humanos, se va a ver en los ojos esa conexión divina, maestro. Por favor. Eso, muy bien. Pero voy a hacer una corrección. Kali nunca se ha individualizado. Kali es Dios. Kali es la madre. Y así como el padre no ha tomado un cuerpo como padre en sí, pues como madre y siendo Dios mismo, tampoco lo ha hecho. Entonces es Dios mismo. Eso es Kali. Hay que uno tener una mirada expansiva,
de Dios como madre, como padre, que es lo mismo. Y Dios, en su forma de Kali, en su acción de portento divino, de su fuerza emanadora, de vitalidad, es una acción de fuerza y de dirección. En cuanto a esa expresión, una cualidad, es un poco también a las composiciones airosas de mis cuerpos, un poco mucho más arrebolados que otros. Ustedes miran un poco la vida de Vivekananda, a este muchacho que se me fue, bueno, lo mandé también hacia Estados Unidos. En 1994 llevaba ya un año ya en Estados Unidos y me llamaba también mucho de lo que hacía, muchas de estas comunicaciones que ustedes saben que se van dando como discípulo a maestro. Y bueno, habían todas estas interacciones muy grandes y un sentir de nostalgia por parte de él, y luego habían también una serie de regaños de mi parte y una serie de reflexiones, y a la vez terminábamos todos riendo. Pero el caso va siendo un poco hacia estas mismas composiciones que en los cuerpos se van teniendo. Cuando cada uno también tiene cierta composición, hay que irla colocando desde cierto lugar, desde cierta manera, hacia darle la potencialidad divina que eso va expresando. No sin ello también desaprovechar las otras cualidades que se van teniendo como distintas herramientas en las otras partes. Y eso hay que conducirlo. Y entonces cada acto, cada aspecto, cada cosa del cuerpo, cada sentido debe de divinizarse desde uno. Pues desde la acción, desde el comportamiento, desde el pensamiento. Es lo principal que vamos logrando. Es una mente palpitante que nunca desaguarda, nunca desacobija la acción de amor en todo lo que hace. La acción de amor en las distintas creatividades y en las distintas modulaciones de locura que pueden exhalarse como revoluciones de amor. Y es allí desde una fuerza que no para. Cuando se da entonces esta misma expresividad, puede aparecer, cada uno puede aparecer desde esa fuerza o desde ese aspecto como es, pero lo que se va expresando, lo que se va haciendo, lo que se va ensanchando, hagan de cuenta que es como una serie de estos alimentos que se hace así, se alarga como un caramelo. Cuando ese caramelo está en cierto punto tan álgido, tan grande, Kali es la fuerza que ilumina. Es la fuerza de que cuando estás tocando a la puerta de la unidad y te la abren y te dan una palmada y te dicen, ¿por qué te demoraste tanto? Eso es. Pero cuando estás en la vida y estás frente a tu maestro y estás también haciendo lo que debes hacer para limpiar todo eso que has creído que eres y que no eres, y entonces ahí también aparece Kali. Pero Kali es la vitalidad más firme. Es la exaltación divina de lo que se pone. Es la madre expresándose y sosteniendo e incluso llegando a la actividad de toda esa manifestación que se da. Entonces, al mismo tiempo, en Kali se habita todo lo que, no polaridades, porque no se habla de polaridades en cuanto al mismo Dios, sino de todas sus cualidades tan inmensas que se da y que se va colocando y que se va extendiendo. Y entonces aparece todo este abrazo. Es decir, Kali es la fuerza que regaña a los maestros de unidad, por ejemplo. Es lo que da el soporte. Es la situación de la maestría, de lo que se puede dar. Cada uno tenemos una tarea de acercarnos de cierta forma a un poco de esa característica, pero hay que ir colocando un poco de ambiente cada uno de eso que se va haciendo. Entonces, es la misma acción que se va colocando en un servicio exaltado, que no para, que siempre está activo, feroz. Es el deseo feroz, es el deseo hirviente. Y si no se sabe cómo tocar, te quemas y te evaporas. Y es como cuando uno llega al sol central queriendo llegar como se quiera llegar. Y te desvaneces. Y Kali es todo lo que desvanece, todo, para que quede absolutamente lo real. Porque es la acción real. Como todo lo que es uno. Como todo lo que es eterno. Y bueno, a mí me daban ciertas formas también
de mirar representar todo esto. Cuando ustedes, por ejemplo, escucharan esas historias de cómo a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana me despertaba y corría a brindarle alimentos o bebida o cobijo a Cali, o me ponía a cantar en las noches y en las calles, y iba y despertaba a todo el mundo con los tambores y los hacía unir. Eso es Cali. Ver sobre todas las cosas lo real. Es la visión de la divinidad hacia todo lo que se hace, hacia todo lo que llega, hacia todo lo que se da, hacia todo lo que se vive, que da la forma más pura de actuar. La acción es importante, claramente, y sobre todo en este plano. Pero la acción, cuando se da desde la visión divina, es una acción unificada, que no tiene sustancia diferente a la acción de amor, a la acción que es paz sobre todas las cosas, que es la maravilla eterna viviente en cada uno, y uno la puede ver en todo, y así la puede hacer levantar en todo. Y eso se va dando. Pero la divinidad no se coloca de a poquitos. No se puede colocar de a poquitos. Entonces no puede solamente dar una característica divina, las da todas. ¿Se da o no se da? ¿Es o no es? ¿Es real o no es real? Así es el amor. Y lo que no existe. Lo no existente, claramente, no tiene que ver con el amor. Por ende, hay que limpiar los ojos para poder ver con qué se juega, con qué herramienta se juega, para dar y quitar esa telaraña. Que la neblina se desaparezca. Eso es acción de todos. Así sube todo. Maestro, ya lo quiero más que ayer. Muchísimas gracias por su respuesta y cedo la palabra. Maestro, varias cosas. Déjeme nada más quitarle este banner porque si no nos tapamos a Iselita. Una cosa muy, muy interesante. A usted le tocó encarnar como caballero en esa vida. Pero se dedicó a Cali en gran medida también. Entonces usted era un hombre, como dicen en inglés, un man. Entonces usted era Cali man en ese momento. ¡Qué bonito! Claro que sí. Aquí tenemos a Calimán y el pequeño Solín está aquí arriba, Lalito, entrando y saliendo para todos lados. Maestro, qué gusto. Fíjense que nos están escribiendo ya también nuevamente con comentarios. Y por ejemplo, Miguel Muñoz Reyes dice: buenas noches, amados maestros, saludos y saludes. Gracias, maestro Sri Paramahansa y Ramakrishna. Y la Dita Genuina dice: cuando mencionó la Madre Divina se refiere a la Madre Kundalini que está en el interior de cada persona. Creo que ya te diste cuenta que no, ¿verdad? Ya nos dijo, la Madre es Kali, efectivamente, ¿verdad? ¿Quiere usted apuntar algo más, maestro? Claro que sí, porque la Madre tiene sus infinitas formas de darse a expeler. Y entonces una de sus actividades también es Shakti, ser Shakti. Uh-huh. La Madre es Shakti, o Kundalini, como le dicen unas traducciones. Pero este portento sagrado tiene que ver con el recibimiento unificado de cada uno. Entonces, cuando la Madre, se dice que la Madre vive dentro de cada uno, es porque está Madre Shakti, siendo Dios mismo, haciendo esta labor para eliminar toda barrera y subir. Entonces, cuando Shakti llega y toca el techo, hay una explosión, y ocurren esas explosiones de las que les estaba diciendo, de las estrellas internas también. Entonces, Madre está, Padre está, porque Padre es, Madre es, y uno solo, claro, todo ello está ahí. Y entonces, es una manifestación de la esencia, y llega a impregnar incluso al cuerpo. Pero Shakti no es un objeto, es conciencia viva. Y entonces cuando la conciencia despierta, Shakti está.
Y entonces todo se puede resumir también a esto. Si ustedes pueden ver la anatomía del plan divino completamente, y todo es Shakti, porque ¿qué es? Y es la expresión manifiesta de la explosión convergiendo de todo lo que está real, pero de este lado del juego. Entonces, como conciencia, hace un movimiento así, espirálico. Entonces, la Shakti del universo es la acción cósmica, el movimiento de conciencia que mueve, que desbarata desde adentro, desde las entrañas, para expandir la luz y que el Hijo vuelva a ser desde su estancia despierta y pueda actuar y solucionar. Y con ello solucionar al de al ladito y al del otro ladito y al del otro ladito y así. Y así pasa con todo. Entonces Shakti es resumen. Shakti es la madre también. Cada uno, bueno, va uno vinculándose mucho a la expresión manifiesta de una cualidad divina. Ustedes lo van conociendo también por estas formas. Y cuando la divinidad o el Padre mismo se irradia desde él, pero no personificado, pero sí desde una de sus cualidades, desde la cultura en donde nací como Ramakrishna, a cada una de esas ramitas y de sus cualidades se le colocaba un nombre. Pero era fácil guiarse por esos nombres y al final todo es uno. Absolutamente todo queda unificado. Y hay esa forma tan grande. Porque cuando se está entonces haciendo actividad, ejercicio, emanación con Kali, estás haciendo un abrazo al Padre. Es que todo está uno allí. No se puede separar. Cuando tú comes un plato de arroz, puedes y tienes la capacidad de separar un granito de otro. Y si entonces estás un poco lleno de los 5 arroces que te queden en el plato, pues puedes dejarlos. O bueno, dejas un hito para no dejar mal al plato. Pero si todavía te falta un poquito en el estómago, entras los 5 arroces, por más cerquitos arroces que sean. Pero el caso es de que tú puedes ponerlos así. Puedes poner un granito de arroz en una oreja, luego el otro en otra, uno en una fosa nasal, pero los puedes poner a separación. Y con lo divino, no olvídate, no se puede poner eso así. Entonces, cada cualidad con lo divino, cada acción unificada, no es un granito de arroz, es el océano entero cargado en tu mano. Y no hay diferencia en ninguna de las dos. Sigue siendo lo mismo. Caramba, qué cosa, maestro. Eso de pasar, por ejemplo, de la Bhakti Kundalini a la Shakti Kundalini, pues es todo un arte. Y fíjese que por aquí Adita Artificial nos vuelve a escribir, y de una vez la paso porque es una pregunta conducente a la anterior. Disculpen, ¿por qué le dicen maestro? ¿Encarnó a su ser interior? Tengo entendido que solo se alcanza la maestría cuando el ser que es nuestro padre y madre, interno, encarna en el cuerpo después de lograr las 5 iniciaciones de misterios mayores. ¿Me explican? Bueno, muy técnico, maestro. ¿Qué le quiere decir? La humanidad pone muchas cosas en la forma de organizarse. Y la espiritualidad a lo largo de la humanidad ha colocado también muchas de estas instancias para poderse colocarles de una forma u otra. Y claramente, aunque el punto de iniciación está presente, muchas veces se distorsiona el entendido de iniciación. Pero cuando uno está desde un simple llamado, tu vida puede estar plagada de iniciaciones. El acto consciente es interno. Y a veces no se necesitan números. Cuando ustedes, por ejemplo, han hablado con Madre Ananda Mayi, ustedes pueden ver que esta niña nomás le bastó solamente con un berrinche divino y expresó toda la luz infinita del ser. Y ahí se dio a expeler a sí mismo. Bueno, pero cocinando. Mi querida Ananda Mayi
es un caso muy loco. El caso es, queridos míos, no existe un número límite para lo que la emanación del ser es. Hay que comprender muy bien el ser desde adentro expresándose como esencia, es uno con lo divino. Esa es tu naturaleza. Cada quien, por los grados de ego que se van conteniendo, traducidos en personalidad, bueno, es como decir que cada quien está sucio a su manera. Algunos necesitarán un poquito más de limpieza, otros otra. Lo que se requiere claramente es que cuando ya todo esté limpio, queda lo purificado, queda la gema. Hay que destecnificarse mucho en muchas cosas y hay que ir mucho hacia lo que es el sentimiento preciso, unificado. Entonces ahí no hay mucho habla de requerimientos específicos, sino más bien de una entrega absoluta. Y claramente no hay edad. Al pobre no, como saben ustedes, le tocó hasta el último instante aguantarse. Pero a otros va siendo mucho más rápido. A la edad, por ejemplo, como Ramakrishna, a los 56 ya la tarea estaba hecha. A lo que sigue. A volar. Pero sí, hay otros, a mis hermanos, que les ha tocado más rápido. El caso es que volver a casa no tiene ni edad, ni tiempo, ni espacio. Es casa. Y tú llegas a tu casa como tu casa, queriendo, amando, siendo uno con tu casa, con lo divino. Entonces, no hay un misterio en eso. Eres lo que eres. Y si cada uno en este momento, con cualquier sentir de la divinidad, logra contener, logra hacerlo expandir, y logra liberar todo lo que es su identificación con suyo falso, ya está. La solución está. Hay un cuerpo de conocimiento, de expresión, que es el que no debe de dejarse de lado. Al final todo se resume a amor. Hay que vivirlo. No solamente escucharlo, no solamente pensarlo, no solamente razonarlo. Hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que ponerlo en movimiento. No hay que estar tan ocultado todo. Hay que empezar a expandir como el tambor. Por eso es la importancia no solamente de uno quedarse iluminado y bueno, ya, se acabó todo. No, hay que poner al otro a levantar el zapato, subir el zapato, ponerse el zapato y hacer y que lo hagas y lo pones a correr y lo vuelves y que quede. Porque él no es diferente a ti. Es igual. Las creencias se olvidan, se dejan de lado. Aquí era lo profundo de las cosas. Y claramente entonces ahí hay una expresión mayor, mis queridos. La situación está internamente. Una concatenación automática, a veces insospechada, muy natural, de conexión solar, de conexión de estrellas, que emanan lo más puro del alma, que emanan lo más puro de la visión, que unifican lo eterno, encarnan lo eterno en uno y colocan. No se acostumbren a dividir entre edades, que aún con estancias mayores nunca hay direcciones precisas cuando el pensamiento de separación es el que rige. Pero la flecha de lo eterno da en el punto y en el blanco cuando es la verdad la que habla, a pesar de cualquier cuerpo que la pueda expandir y mover, revolucionar y enlocar. Bueno, pues ahí está muy clarito todo. Gálata nos hace un comentario aquí en el chat interno y quisiera pasarlo porque realmente sí es importante. Ella dice, me da la impresión de que Hada Artificial, al ser nueva, aquí es la primera vez que entra con nosotros, a menos que se hace presente evidentemente, no tiene claro que Santi está canalizando al maestro, probablemente. Ahí está Santi. Santi
es el más pequeño de los integrantes de la escuela, el más joven de todos ellos, el más joven de todos, y sin embargo está canalizando al maestro Ramakrishna, Paramahansa Ramakrishna, Sri. Entonces estás oyendo una canalización directa de Santi en este preciso momento del maestro, que está unificado. El maestro es Paramahansa Ramakrishna. Y un día sabrás que Santi también es en sí mismo un maestro, pero hoy está permitiendo que otro maestro hable desde él. ¿Qué te parece, querida Dita? Qué cosas, ¿verdad? Se van aprendiendo mucho de los maestros. Aquí hay muchos. Andamos en esa maestría precisamente de ser todos maestros. Por eso somos escuela de conocimiento. Y dada la serie de encarnaciones que hemos tenido, alcanzando la maestría en varias de ellas, cada uno de nosotros, pues aquí andamos nuevamente, fíjate, con internet, divulgando nuestra posibilidad de don para con ustedes, a modo de que el mensaje llegue directamente desde los maestros que están en la unificación. Maestro, qué cosas estás logrando ya, ¿verdad? Que estemos así y tan fluidos. Santi permite también la canalización, que es, cualquiera puede pensar que Santi es Paramahansa Yogananda, o Paramahansa Yogananda, no, sí es, pero yo iba a decir Paramahansa Ramakrishna, o sea que ya se me fue la otra del maestría. Maestro, gracias por estar. ¿Qué crees? Que tenemos una larga fila esperando el momento de hacer la pregunta. Entonces vamos a pasar con Mohamed. Adelante, por favor, Mohamed. Vénganse que el Tali apenas se va a servir. Exacto. Tali para todos. El Tali alcanza para todos. Dicen que es chiquito, pero no. Los arrocitos son otra cosa, pero el pan sí alcanza. Venga, ándale, Mohamed. Quisiera que nos expandieras más sobre cómo sostener la mirada amorosa y cómo sostenerla, sobre todo, al inicio. Cuando aún no estamos, aún resueltos del todo. ¿Cómo lo sostenemos? Gracias. Es muy buena pregunta, porque lo que pasa es que si es amorosa no necesita sostenimiento. Está y se va dando. Es la mirada divina la que necesita expandirse. La única tarea que tiene el amor en su mirada, en la mirada, es expandirse y a darle fuerza por donde tú miras. La maestría, la acción, el servicio, lo que es mover, la guía. Lo demás, en cuanto al sostenimiento de la mirada, entonces, si todavía no está totalmente sostenida, es porque hay que acercarse al amor. Porque el amor es completo. Hay instancias de acercamiento y de vislumbres a eso. En ese instante, en ese momento, en que tu visión es amor, en ese momento podrás sentir que si en verdad está pasando, y si en verdad la mirada tiene todo ese amor, en ese instante ocurre la eternidad en ti. Y de un momento a otro, nunca se piensa en ese momento cómo se sostiene. Se reemplaza totalmente eso por un gozo. Si el amor está, por ende hay gozo eterno en uno, en lo que se hace, en lo que se va colocando en la vida, en todo. Ahora, como eso a veces te demora un poquito en pasar y no ocurrir, para que no deje solamente de ser momento o otro momentico por allá, otro momentico por acá, hay que acercarse a la mirada cariñosa, muy, muy, muy apacible de lo que es vivir, sabiendo destruir completamente todas esas estructuras de ego, todas esas estructuras de neblina en el pensamiento, para darle voz a lo real, para darle cabida a la visión divina. Y entonces es la visión divina la que te va colocando más centrado, más claro. Pero ahí hay una corrección también en la mente. Lo divino no necesita sostenerse como divino. Es decir, no pueden decirle al padre, oye, te sostengo un poquito para que seas padre. Pero para que sea en cada uno, hay que abrirle paso. Y eso se hace
cotidianamente, instante a instante, amándote, amando al otro, limpiando. Devoción y fuerza nunca han estado separadas. Han sido la entrañable mano del lenguaje cósmico. Fuego y actividad. Ahí se va. Luego llega la espiral y le da movimiento y le da comunicación y mueve y así, y vibra y lo demás. Son situaciones para otras cátedras. La mirada debe de sostenerse hacia el intento para que en sí misma encarne la mirada de Dios. ¿Cómo mira el Padre o cómo mira la Madre todo? Normalmente yo tenía sueños muy recurrentes en mi vida con Kali, la personificación. Es decir, una forma de poderla entender, de poderse acercar a lo que... Entonces muchas veces, cuando los discípulos llegaban, les voy a contar cómo llegó Vivekananda. Llegaban muchos discípulos, todos ellos. ¿A qué va normalmente un ser a un lugar sagrado? Un ser que está normalmente muy opaco en las situaciones de la vida llega a pedir. Y parece que estuviese haciendo una compra en un lugar en donde no hay precios y entonces ponen el carrito y pide. Y se olvida que así no funcionan mucho las cosas. Que hay una exaltación primera, que debe de poner el lenguaje. Entonces llegaban todos. Ustedes saben que uno siempre debe de ser muy piquiña, muy hormiga, ¿no? Entonces llegó Vivekananda y yo lo vi que entraba al templo y le dije, salió y me saludó. Bueno, saben las labores que tenía. Le dije, ve y le pides a Dios, le pides a la Madre por todo lo que necesitas, por tu comida, por todo lo que necesitas para su sustento. Pide. Exactamente, las monedas que necesitas, para la curación de tu macho. Y me dijo, bueno, voy a hacerlo. Llegó al templo. Bueno, luego salió. Le dije, ¿lo hiciste? ¿Lo hiciste? Dijo, no, se me olvidó. Le dije, vuelve otra vez, ve y pide. Y volvió a entrar. Y salió. Le dije, ¿lo hiciste? Yo no, hice otras cosas, estuve orando, estuve haciendo. Y dije, no, tienes que pedir exactamente eso, ve. Otra vez fue. Se demoró unas 4 horas, pero yo estaba allí. Salió. Y le dije, ¿lo hiciste? Ahora sí pediste lo que te dije exactamente. Y me dijo, no voy a pedir. Vengo solamente a agradecer, porque soy completo y no necesito nada. Le dije, por esa respuesta que estaba esperando, si hubieras respondido el sí, la historia entre tú y yo aquí habría terminado como persona. Y desde ese momento, bueno, ustedes saben un poquito de la historia de este loquito que estuvo por allá en Estados Unidos. Vivekananda, al fin de cuentas. Siguió siendo Vivekananda, al fin de cuentas. Pero así fue como nuestro primer encuentro dio lugar a una muy amistosa relación, una locura muy entrañable. Y fue uno de los únicos que podía verdaderamente ver detrás de las locuras que muchas veces podía hacer y experimentar en las formas de hablar y lo demás, y poder dar también un poco de, no te está tomando del pelo, te está diciendo esto más allá de la otra cosa. Se debe de tener eso. Como Vivekananda, mi querido y amado, logró también ver mucho más allá de todo. Cada uno debe de tener esa misma constancia para que aún así el sueño se encrudezca. Aparentemente, lo que hay desde uno es una dirección totalmente grande como corazón palpitante, que no se derrumba a la emanación de luz, a la emanación de la verdad. Esa es una locura de amor grande que hay que sostener. Entonces, de nuevo,
¿Cómo se expresa ello? ¿Cómo se expresa esa centralidad? Hay que tener esa vivencia tan grande. Y hay que ser muy feroz con el amor, apetitoso, tener un apetito muy grande. Eso es deseo. Y el deseo se mueve cuando entonces uno está dispuesto diariamente a que todos los pensamientos sean ocupados por la divina visión. Porque entonces, si la divinidad, el servicio y la comprensión mayor de todo, la claridad, lo que está pasando contigo, lo que está pasando con el ser de al lado, es sobre todas las cosas, puedes tener el punto claro y firme para saber qué pasó, dar y cómo caminar. Y te vas entonces sorprendiendo, porque la luz sorprende. Pero además de todo ello, pues ¿qué creen? Ilumina. Y eso abre caminos. Vaya que ilumina de verdad, maestro. Híjole, qué padre, qué bonito. Muchas gracias. Estaba yo pensando en varias cosas, pero ahorita vamos a verlas. Tenemos ya la disposición de Iselita que llegó y pues le damos la bienvenida, que le costó trabajo conectarse por internet, pero ya lo logró y desde hace rato está diciendo, a ver, ¿a qué horas me toca? Pues ya le tocó. Vamos con ella, por favor, adelante y bienvenida. Pues sí, maestro, yo te voy a preguntar de una vez todo lo que quiero, porque luego ya después yo creo que ya no voy a poder hablar contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tu energía y tu alegría. La comida, maestro, porque se relaciona tanto como, se habla tanto, mucho se habla de esa relación de la comida como una experiencia casi espiritual. Siempre se ha dado así en el mundo. De hecho, se mencionan los sagrados alimentos. Y también te quería, de eso te quería preguntar y también, ¿qué opinas al respecto? Y también te quería preguntar si en esa forma en la que decías tú que siempre estabas medio volátil, medio por allá, con tu cabecita en la divinidad, ¿no batallabas al estar arraigado y con tus pies en la tierra? Lo que sucede es que cuando me refería a esta revelación es a la forma tan rápida de que todo iba sucediendo en mi cabeza de encarnación. Todo. Ustedes, por ejemplo, si en algún momento conversan con Charada, pero Charada se aguantaba todas las veces en las que yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y seguía y hable y hable y hable, como las veces en las que me ponía mudo y podía pasar meses en mi mudez, en mi silencio interno. Y entonces era más que todo a esto de cómo se mueve el amor, de cómo se coloca y se irradia. Claramente, desde estos, uno puede decir, mi mente como pensamientos eran silencio. No había nada, silencio completamente. Si estaba levantando una silla, mi mente estaba en la levantada de la silla. Pero lo que pasa es que allí todas mis fuerzas y me estaba haciendo todo ello. Pero son con maneras de ir y de poder colocar los cuerpos y demás. Pero solamente es posible el estado de solución, el estado de resolución, cuando hay más que un equilibrio entre el hacer horizontal y el vertical. Claramente, en un estado de solución, el hacer del arraigo está impecable, porque si no, la iluminación no ocurre en el aire. Entonces, debe de colocarse. Los maestros por ello encarnan, porque la mente separada tiene la dificultad para poder vivenciar el recuerdo unificado, si no es por el electrificado que le das así con el dedito, así presencialmente, se lo das así, en presencia. Y entonces así vas haciendo todas esas locuras. Entonces se va haciendo como
un movimiento muy bonito. Y en algunos casos, y de pronto también me iba mucho en estas visiones y en lo demás, bueno, tenía a mi querida charada para poderme colocar entre las piernas y volverme a jalar. Pero es indispensable la acción concatenada de seres que hacen y que mueven. Por eso se va colocando una organización de personas con un objetivo, un enfoque claro, ser. Y lo que haces tú como guía lo complementa el otro como discípulo. Lo que hacía yo como Ramakrishna, pues también lo complementaba mi querida Charada. Lo que hacía luego ella en su labor de maestría cuando siguió encarnada y yo luego ya me abrí un poquito de esas cosas. Bueno, yo seguía haciendo la complementación desde la otra parte, desde las otras estancias de conciencia. Iba pudiendo hacer un poco. Pero claramente esto que dices es indispensable. Se eslabona todo perfectamente. En lo demás, sí, la comida puede llegar a ser una situación bastante rara, digamos. Yo la tomé como una herramienta para poderme sostener en un cuerpo físico, como un ancla, digamos. Pero en general, la comida debe de ser normalmente tomada con mucho desapego. Mucho desapego. Es comida, está alimentando un cuerpo biológico. Ahora, pues por ello no se puede decir que se puede comer cualquier cosa. Las manos preparando alimentos son alimentos sagrados porque son manos benditas las que lo pueden hacer. Entonces la preparación, la misma cosecha, el mismo hacer, todo te habla de una historia. Cuando te estás comiendo una fruta, no te estás comiendo la fruta, te estás comiendo la historia de lo que hubo detrás. Y si esa historia de luz está presente allí, entonces estás dándole una gasolina muy buena a tu cuerpo, a tu vehículo. Si tú estás comiendo una historia de luz, es porque aquella plantita, porque no estoy hablando de cosas que no se deben de comer, estoy hablando de la sustancia correcta de lo que va dándose, como una pureza muy entrañable y de lo que se colocó para un propósito muy colocado, muy bonito, muy hermoso. Y entonces la plantita está sosteniéndose. Está abundante porque recibe palabras de amor. Está grande, está feliz. Y se da a sí misma su fruto. Y viene una mano con una gratificación también muy grande y la recibe y la recoge y la prepara. Y viene otro y entonces la sirve. Y si en todo ello se van colocando, esto son formas de yagna, formas de fuego. Porque ¿qué es lo que tú haces? Eres fuego cuando consumes. Estás consumiendo y tú eres fuego y se evapora. Y en todo ello queda una sustancia en tus cuerpos, que es lo que verdaderamente alimenta. Y hay ahí un fuego interno que digestivamente puede ser representado en tus cuerpos. Y entonces esta acción de aparentemente un ser separado que se da a sí mismo, que se entrega a sí mismo para unificarse contigo, y entonces desde allí ocurre lo mismo que cuando tú te entregas a la divinidad. Es esa sensación representada un poco a ese nivel. Y aún así todo ello es un alimento para la herramienta y debe de hacerse de las mejores maneras para que todo esté de buena forma, pero en total desapego, porque la comida no determina lo que mueve adentro como esencia. Pones un poquito de dirección y demás, y es importante en cierto grado, pero el desapego ante ello queda en ese nivel. Muchas gracias, maestro. Cedo el micrófono, Henry.
Muchas gracias, muchas gracias. Estaba yo pensando en varias cosas, pero las vamos a ir viendo poco a poquito. Estoy viendo las distintas maneras de poner la conformación de nuestras imágenes en la pantalla para ir poniendo las más adecuadas. Antes de pasar nuevamente con el panel, Ada Artificial nos vuelve a escribir y lo comprendo perfectamente porque fíjense que nosotros ya estamos muy acostumbrados a nuestros dones. Le recuerdo a Adita que somos la Escuela de Conocimiento para el Desarrollo de LEMDU, Luz en Movimiento de Unidad LEMDU, para el desarrollo de dones. Entonces, ¿qué crees? El don de Santi de canalizar está tan desarrollado ya que óyelo hablar. Entonces, nos damos clara cuenta que para alguien como tú que llega por primera vez dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Es él o no es él? Está muy joven para ser maestro y por eso haces preguntas de este tipo y lo entendemos perfectamente. Y bienvenida y síguelas haciendo. Y ahora le surge una curiosidad más y dice, disculpe mi curiosidad. ¿Y en la canalización la información que recibe se lo dan en lenguaje directo o a través de símbolos que se deben interpretar? El don de Santi es tan grande para canalizar que no es de que para canalizar se pone así, se respira, se queda 5 minutos en paz y luego empieza a hablar con otra voz y a decir las cosas así. El don de Santi es tan grande que lo que parece imposible se da instantáneamente. Yo quisiera que el mismo maestro respondiera a tu pregunta para que veas lo que se puede hacer desde el amor, desde la unificación, porque el ser es solo uno. Pensarnos por separado es creer que eso no es posible o que no es así solo como se puede dar. Todo se puede desde el amor. Maestro, por favor, muy buena pregunta nos hace. Sí, hay una situación muy particular en ello, porque lo que va sucediendo y es que hay maneras en que la misma humanidad va conteniendo diversas maneras, ahora último en este siglo pasado, de poder representar estancias telepáticas muy grandes. Y esto tiene que ver las distintas circunstancias que se van intercalando en los distintos cuerpos como distintos sentidos que se ponen a funcionar. Y aparece luego algo que no es para nada novedoso, sino que cuando, por ejemplo, los mismos sabios antes de la cultura que vengo escuchaban los distintos registros de las épicas y la literatura, todo fue escuchado desde la divinidad y se iba colocando y se iba escribiendo y fue todo un sistema que ligó los sabios, los que han conocido como rishis, ¡pam!, colocan, hacen y iban colocando toda una dinámica desde la comunicación de la conciencia. Entonces hay una diferencia de lo que se puso hace unos años. Cuando ustedes van colocando, por ejemplo, estos términos de mediumnidad, mucho de lo que como maestros vemos de todo lo que va pasando en ello, mucho nos vamos quedando muy de lado en esas situaciones que no somos muy consecuentes a participar. No es un canal puro lo que se abre con eso, porque la mediumnidad te coloca hasta un punto en el que abre toda una instancia en la que las dimensiones se abren así muy fuertemente, como si las estuviese soplando, casi que escupiendo, para poderle dar vertimento a otras cosas, pero con un montón de huecos, mientras lo que estaba allí como punto de conciencia, habitando eso, se disparata y entonces eso hace que ese cuerpo no sirva luego para nada. Además, porque el 99% de las acciones no tienen una vía lumínica. Hay muchas formas malintencionadas que se dan por eso. Solamente quienes tenían una capacidad fuertemente de emanar su luz desde pequeños y luego abrieron todo ello, pueden colocar ese afecto de mediunidad desde ese sentido. Pero no es el más adecuado, simplemente hay un juego de interacción desde sentidos. Luego va colocándose otra parte que tiene que ver con una experimentación de lo que sería una audiencia desde otros campos etéricos. Pero desde esa forma solamente está quien escucha y quien sigue colocando esa voz.
Y eso, aunque puede ser un poco más claro, hay muchos límites en cuanto al conocimiento. Queda una parte que en este proceso de canalización todavía hay una situación un poco encubicada, porque todavía queda muy relegado hacia el nivel de conocimiento de quien da y quien está allá abajito. Hay otra, que es la originaria forma de comunicación de conciencia que emana y embona desde lo que la más chiquita planta, colocándose y abriéndose a la luz, comunicándose a la conciencia eterna de la unidad. Y lo que desde toda esa apertura de amor, entonces allí se da algo diferente, comunicación desde esa conciencia, desde una conciencia viva. Por eso entonces, ustedes pueden saber que a través de este canal o de esto que están, esta forma, desde este hermano mío que están recibiendo mi voz, desde lo que está aquí hablándose, les puedo asegurar, puede ser que no se haya dado cuenta, puede ser que sí, pero por ejemplo, cuando él le da voz a seres de unidad, lo hace desde esta forma. No puede jamás hacer algo así con seres de densidad, solamente puede escucharlos y poner de cierta forma su interpretación lo que dicen. Pero desde esta conciencia, desde el acto de amor, no puede haber otra forma discordante y diferente que pueda hacerlo. Es como el resguardo natural que se da por esa forma de hacerlo. Y entonces, claro, todos ustedes tienen esa forma porque es su conciencia comunicándose, es su conciencia parlanchina. Parlanchino como lo fui yo en mi vida. Parlanchino como soy en distintas otras formas también que me dan la comunicación. La rama de los discípulos que siguieron todavía tienen comunicación conmigo, incluso con el que fue mi maestro en mi vida. Y así se va dando una concatenación de esferas de conciencia, siempre irradiando, siempre colocando. Por ello entonces se da el resguardo en lo que ustedes reciben, como un canal directo. Y desde allí, no solamente desde un cuerpo que da voz, sino de ustedes siendo uno con todo ello. Entonces ustedes son recibiéndome de la misma forma, porque yo no soy la voz que escuchan. Yo soy eternamente desde ustedes, vivo en ustedes. Hay una traducción ahí que se da, la traducción del amor en voz y sonoramente se escucha, pero yo estoy allí en cada uno, vivo como ustedes viven en mí, y son la prueba existente de la realidad para mí y yo para ustedes, y ahí nos unificamos. Solo está el ser, el uno. Y el uno es amor. Solo el amor es real. La comunicación de la conciencia es la comunicación cuando se da. Nosotros acá, los maestros donde está el ser, y solo el ser, y ellos siendo el ser. Y nosotros como andamos jugando que somos quizás otra cosa, o quién sabe que se nos olvidó qué somos y cómo somos y de dónde venimos y todo eso, pues andamos pensando, pues debe haber un medio, ¿no? Un modo, y ahí es donde nos empieza la cuestión. Cuando se hace de corazón y se hace en unificación, aquí está el maestro, es él, desde la voz de Santi, precisamente. Pero igual podría ser que un día de estos cualquiera de nosotros lo puede canalizar, como decimos nosotros, le puede dar voz. Es cuestión de ir limpiando nuestro vínculo con el espíritu y dejar que fluya y la conciencia misma se expresa, ya sin trucos de un tipo o del otro, sin ego de por medio de ninguna forma, desde el corazón mismo expresado. Y fluye, y fluye, y fluye, que si el maestro es parlanchín y hablador y simpático, pues aquí estamos nosotros embobados. Genial, genial y genial. Maestro, qué maravilla. Fíjese que por aquí está Mohamed, que ya le toca otra vez platicar con usted. Así que aprovechenlo. Sí. Maestro, ¿cómo hacías para que tus discípulos, cuando les compartías una práctica, un ritual, alguna acción a hacer, cómo hacías para que los discípulos no lo tomaran como algo manual, algo mecánico, y que fueran más allá?
Gracias, maestro. Lo que sucede es que si verdad se está haciendo, se siente lo que se hace. Y entonces si uno va y puede tener una conexión por medio del otro que va colocando una irradiación también de su luz. Y desde eso también te enciendes, porque es un efecto dominó. Y sientes. Ahí está tu muestra. Ahí está. No necesitas nada más. Se hace y se sigue haciendo. Pero se siente. Y aquel entonces que ha sentido lo divino, que ha sentido lo que no puede colocarse en un frasco, entonces camina con ello, con esa seguridad y con esa claridad. No abandona. Por eso es que la estancia eterna es interna también. Porque no te abandonas jamás. A mí no me interesaba mucho que hicieran al pie de la letra las cosas. Que lo hicieran bien y sintiendo, sí, que hicieran. Pero que se movieran. Que no estuvieran allí solamente recibiendo una información. Al que llegaba solamente recibiendo información y se iba y volvía, pero no hacía y no se interesaba para nada, derechito como llegaba, se colocan las cosas. Es un orden. Yo incluso no tenía que hacer nada. Además de preguntar qué va a haber de comer. Pero las cosas van sucediendo en un orden claro. Y quien está listo para hacer, se hace. Pero a cada uno, en una acción comunicativa de amor, lo debe formar mucho la constancia y la disciplina, la voluntad. Entonces, la voluntad debe de estar completamente viva. Porque es una voluntad divina. Eso no se puede olvidar. ¿Qué te mueve a ti en el día? Claro, cuando el que va llegando se acerca a esta forma de preguntarse cómo vivo, cómo estoy viviendo ahorita, quiero vivir. Le da el paso siguiente. Y cuando el deseo es tan grande del amor, Dios aquí, la madre, la devoción tan grande, olvídate, no existen más cosas para ti que modulen tu vida. Es eso y punto. La entrega. La entrega está ejercida en un componente de deseo. Realmente eso tiene fe y fuerza. Cuando uno se pregunta, ¿qué fue primero? Esa devoción, ese deseo, o la fuerza para alcanzarlo, o fe para poder tener esa fuerza. Se puede uno caer en ese juego también de lo que sería el huevo y la gallina. Pero la respuesta es que ambas llegan al mismo momento. Y la vida para un ser encarnado cambia. Es una puerta que te están tocando, ese llamado. Pero no va a ser de seguro que cuando el deseo se da así tan grande, tan fuerte, tan exaltado, no va a ser un toque muy cortico. Va a ser un toque muy grande que te desbarate las puertas de lo que has creído que es tu vida. Te cambia todo el panorama. Y te dice, esto es la divinidad, míralo, obsérvalo, haz con ello. Las almas se van ligando a un ejercicio de organización, de escuela, de discipulado, porque van siendo atraídas por un centro de gravedad interno que se va armando, que se va recomponiendo, exaltando, vibrando, cobrando, volviendo a colocar, y se resurge y se recalibra. Y ahí está. Y entonces aparece como la abeja que se siente atraída por esa colmena. Ahí está tu casa. Haces. No porque él te diga. No porque el maestro te diga. Porque te nace. Y si en verdad estás entendiendo y eres capaz de captar lo que te está diciendo él, estás captando internamente, esencialmente,
lo que hay detrás. Y entonces, si de mover al cáliz se pone a un lado, al otro, como lo hacía normalmente en el templo. Bueno, algunos pueden saber más allá de lo que yo estaba haciendo. Pues de eso se trata. De que muchas veces el maestro no puede darle, como hacen los pajaritos, al pajarito bebé. No pueden masticarlo todo y luego regurgitarlo en la boca del otro. Hay que dejar siempre una puerta así. Yo la dejaba así, normalmente. Para que el otro empezara a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué eso? Pero hay que hacerlo mover al otro. Internamente. No lo puedes dejar como estaba. Entonces, si llegaban y pronunciaban un om conmigo, no podía yo ser tan alcahueta para dejarlos ir de la misma forma como llegaron. Que una experiencia de un segundo te cambie la vida. De eso se trata la fuerza. Kali vive. La madre está aquí. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, ya nos pasó el micrófono amablemente Mohamed, entonces ya podemos ahora sí pasar el micrófono, ya que él nos lo pasó expresamente. Vamos ahora con Gálata. Adelante, Gálata. Maestro, en el mensaje introductorio mencionaba que no solamente se viera como un faro para guiar, sino como un faro para unificar. Y mi pregunta es si se hacen estos pasos porque tanto la condición o la visión humana, porque me da la impresión que están integrados de alguna manera, pero sí me gustaría saber su perspectiva al respecto, por favor. Es muy bonito esto. La primera acción de faro de esa luz se da para consigo. Uno mueve ciertos aspectos densos, ciertos aspectos de ignorancia y te clarificas. Bueno, gran parte porque también hay otro faro ahí grandote que te está mirando. Por la acción de un hermano, por la acción de un maestro, por la acción de quien esté irradiando también esa luz, que al fin de cuentas es lo mismo que compone la luz tuya, ¿no? Y ahí se va armando. Luego de este acto, hay una manera en que va creciendo la potencia para poder llegar ante el otro, incluso con tu silencio, irradiar la iluminación tan grande que se da guía. Y eso da guía. Pero no solamente una guía para que el otro quede, bueno, tengo que hacer esto y esto y esto. No. Que la guía como emanación de esa luz, que los ojos, estrellas que son, estrellas que cargan, sean la impresora de la fuerza de unificación en todo lo que tocan, en todo lo que posan su mirada. Y así, esos ojos así, son capaces de colocar su mirada incluso en los territorios estelares más lejanos para el cuerpo, pero tan cercanos para el alma, que se sienten igual de unificados. Por eso todo se puede, todo está, porque no miras un límite, no estás mirando solo un horizonte, miras más allá del horizonte, y el horizonte te mira a ti y te dice, ¿qué pasó? ¿No era lo único que mirabas ahora entonces? Y tú dices, ya pasaste de moda. Mi horizonte ya no eres tú. Ya no hay horizonte. Pierdes la línea, pero tu caminar sigue enfocado hacia el uno. Y aparece el uno ahí, pero aquí también. Y esa misma contracción de
la paradójica forma que racionalmente no puede darle voz y comprensión a ese uno, te hace sentir a ese amor. Esa fuerza paradójica de saber que Dios está en ti. Y eso es lo que te mueve. Y entonces tu mirada lo unifica. Porque miras hacia adentro, miras hacia afuera. No hay diferencia. Estás mirando a Dios. Te estás mirando a ti. Muchísimas gracias, maestro. De corazón, de corazón. Cedo los micrófonos. Pues Lalito andaba jugando con su gato y le costó trabajo entrar, luego se cambió el nombre a un nombre así medio raro, así del lejano oriente, luego volvió a entrar y volvió a ser nuestro Lalito, y ahorita quién sabe quién sea, pero ahí está. Entonces, él ya pide la palabra, así que vamos con el que ahí está. Creo que es Lalito. Lalito, vamos contigo. Gracias. Maestro, bueno, yo tengo esta pregunta. Se dice que los ojos de las personas pues reflejan también ciertas cualidades del ser. Entonces, cuando una persona es muy amorosa, muy amorosa, muy amorosa, pues podemos ver sus ojos verdes, 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 verdes. Y luego también, si una persona, supongo yo, aquí donde ya quiero que tú me digas, expresa pues de sí como el conocimiento, como su propio ser, pues se vuelven, el conocimiento, se vuelven azules. Pero mi pregunta es, ¿cuál sería como esa diferencia que se nota en los cuerpos del conocimiento y el amor? No es como una sola cosa, o hacia dónde se deriva cada uno. Adelante, maestro. No, sí, es una sola cosa. Es una sola cosa. Cuando se expresa el amor toma distintos nombres. Pero cuando está el amor de divinidad que se trata, de la misma forma está el conocimiento, es divino. De la misma forma está la paz y todo lo demás, porque está ese amor. Y amor es el nombre del todo. Y el todo toma nombre amor. Entonces se da en distintas formas. Que cada uno pueda más bien identificar otras estructuras, un poco de sabiduría de cierto color, es un poco más al pensamiento arraigado humanamente, de poder clasificar, caracterizar. Cuando, por ejemplo, conocí un tanto, interactué más bien con otros distintos seres también en mi tiempo, y que claramente expresaban el ser. Mucho se da en esta parte de que hacían de todo y no podían ser seres distintos a ese amor. Aún incluso los que se encargaban como acto divino de limpiar y bueno, de muchas entidades densas y oscuras a otros seres, ¿qué había en su mirada si no era amor? Lo que pasa es que muchas de las situaciones del ego tienden a confundir, solamente colocar la dulzura como punto de amor, y que no se da así. Entonces hay que ir más allá. Cuando uno puede ver en los ojos, hay que dejarle ver y sentir. Porque si los ojos están provocando algo en uno, de seguro que no te están provocando una imagen. Te están abriendo el sentimiento como de una operación quirúrgica. Por eso, las estrellas activas desde los ojos, mirando desde lo divino al otro, a todo, estás haciendo una operación quirúrgica al juego y lo estás desbaratando y estás impregnando todo en amor. Y así se hace. Es un sentir que se va abriendo. Algunos pueden mirar algunas tonalidades, pero por ejemplo, otros pueden relacionar alguna cualidad a otra tonalidad de color, a una paleta completamente diferente. Entonces, va más bien a una situación en la que el cuerpo mental asimila algo a un color y lo coloca de cierta forma. No es así, por ejemplo, la capacidad cuando uno encarna como humano para poderle comprender a los colores.
Es así. Los colores que uno conoce cuando encarna como humano, solamente los conoce como humano. Si encarnas como otra especie, tu campo de captación lumínica es totalmente diferente. Puede ser menos o más. De la misma forma ocurre que cuando de expresión divina se trata, entonces ya no se habla solamente de una condición. Hay que ir más allá de la parte humana. Lo divino se entiende siendo divino. No hay de otra. Cualquier forma de tratar de comprender o conocer lo divino desde unas cualidades del ego, simplemente estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se puede volver un ejercicio racional. Cuidado con eso, porque si no hacen como Kali, se cortan la cabeza y le dan pie a que crezca otra cabeza. Porque ¿de qué se trata? Hay que darle voz desde los ojos al Padre. Hay que expresar al ser, expresar su esencia, lo que son y nunca han dejado de ser. Maestro, qué bellas palabras, muchas gracias. Apagué mi micrófono porque están gritando y gritando porque metieron gol. Maestro, bueno, gracias. ¡Gol! ¿Cuánto van? Platícanos, ¿cuánto van? ¿Quién va ganando? Un equipo, ¿verdad? Ah, qué bien, entonces vamos bien. ¿Qué pasó? ¿Quién va ganando? No sé, la verdad, no sé. Dijiste la respuesta correcta. Si hubieras dicho que sabías, te hubiera dejado ir. ¡Vámonos! ¡Ay, qué bueno estuvo! A ver, maestro, aquí se aprende de todos. Bueno, pues le toca a Miselito, así es que vamos con él. Sí, querido maestro, qué hermosa cátedra. Y regresando un poquito al tema de la cátedra, dice, las estrellas de los ojos. Y luego en uno de estos, dentro de lo que hemos estado comentando, es, las estrellas viven en los ojos. Es un juego de palabras que en el fondo es precisamente el amor que expresan. Y aquí es donde formulo mi pregunta, querido maestro. Aquí en la humanidad hemos visto las estrellas, incluso los que son astrólogos, que se dedican a tratar de interpretar o seguir de alguna manera la guía que manejan las estrellas en el firmamento, los ven como guía, los ven como una manera de poder interpretar algunas cosas incluso del cosmos. Usted, con toda la sabiduría que tiene, ¿esto tiene alguna relación en todo ello o es nada más la interpretación vana de la humanidad? No, las estrellas por ello, por la emanación lumínica que hacen, colocan como el libreto, no de lo que vas tú a vivir, sino el libreto de unificación al cual se te mueve a vivir. El otra parte del libreto lo mueven los demás en cierta medida, con un libre albedrío del alma que lo coloca. La astrología en el ser humano actualmente se ha debilitado a lo que se colocó en un principio. Debe de rescatarse, no como una ciencia totalmente que objetiviza todo y desvincula todo. Debe de mirarse claramente el papel tan entrelazado que como hermano se está jugando con el que está puesto en ese espacio dimensional allí o con el otro allá. Debe de saber danzar. Se trata de cada uno está jugando y danzando y bailando con todos los mismos planetas. Claramente que cuando no se sabe, entonces se pisa todo. Pero hay que saber bailar para que la danza sea armoniosa. Toda la vida de un ser humano, de seguro, toda tiene una relación con ello. Ustedes, por ejemplo, pueden mirar en mi Kundli y desde el momento en que nací pueden mirar absolutamente y con detalle todo lo que se vivió. No como condicionantes, porque no son condicionantes, nadie condiciona nada.
sino como expresiones y vías para poder hacer armoniosamente con todo el macrocosmos y lo que se da en ti, expresando un cosmos también dentro. Al fin y al cabo, estas imágenes del cerebro también que ustedes estaban mencionando son un reflejo de eso. Pasa. Pero no son lo único, es porque representan todo lo que funciona dentro. Y se trata de darle la voz divina que pueda encarrilar todo ello, unificándolo, moviendo el plan desde un solo punto y expandiéndolo de distintos frentes, pero es una sola cosa. Y entonces hay una forma muy grande de esa relación. Claramente, si ustedes, como también les hemos dicho en otras ocasiones, si no estoy mal, Cray les estuvo mencionando que si ustedes no hubiesen nacido en este planeta, sino en otro, con otro sol, sus cuerpos serían totalmente diferentes. O si el sol fuese más grande, un poquito más grande, un poquito más pequeño, sus estructuras de cuerpo cambiaran, tal vez ni siquiera estarían caminando en 2 pies. Las cosas pueden cambiar tanto. Es decir, miren que está todo entrelazado. Miren siempre lo así. Ahora, el sol vive en sí mismo, multiplicado y a la vez siendo uno dentro de cada uno. Deben de repasar la estructura de sus cuerpos para ver también que ahí están una cadena de estrellas iluminando, porque están también dando una luz, una guía. Y ahora sí se mira, ahora sí todo desde una forma incluso más allá de la Vía Láctea y más allá del grupito donde la Vía Láctea juega con sus amiguitos. Y se mira a todas estas ramas de galaxias, se darán cuenta de que todo es un entramado cósmico, fracturando la separación, fracturando el miedo, para irradiar lo real y solucionar todo, moviendo el deseo, moviéndolo todo. Ahí se va colocando. Entonces de eso se trata, de que los ojos sean una impregnación, una fotocopiadora y a la vez impresora de esos movimientos de amor. Muchísimas gracias, maestro. Cedo la palabra. Muchas gracias. Perdón, gracias. Gracias. Maestro, quiero recordar que efectivamente el maestro Crayon efectivamente nos dijo todo eso que usted acaba de especificar, y si no recuerdo mal, nos dijo que si faltara una sola de las irradiaciones del Sol, de las 12, no sería posible lo que estamos haciendo aquí en este cuerpo, ¿verdad? Y en la forma en la que está el cuerpo. Entonces, todo está encadenado y todo es eso. Aunque todavía no nos dicen exactamente cuáles son las 12 irradiaciones del Sol o energías específicas. Cuando llegue el momento de saberlo, lo vamos a conocer, pero nada más nos dan pruebitas. Son 12. Y una vez preguntamos, ¿y cuáles son esas 12? Momento, calmantes, montes, alicantes, pies, pájaros, cantantes, golondrinas, azules, elefantes, rosas, volando de flor en flor. Calma, todavía no es tiempo de saberlo. Y nosotros decimos, ok, ya llegará el maestro Ramakrishna y nos lo dirá. Esperamos. Ya le estoy echando el paquete, ¿verdad? Bueno, yo lo recojo con gusto. Pues vénganos tu reino y hágase, señor Ramakrishna, en tu voluntad aquí en la cátedra como en tu reino. Este da un gusto. Bueno, maestro, estamos llegando al final de la transmisión, porque ya se cumplió las 2 horas que dedicamos, aunque no nos importa dedicarle más, eso es cierto, pero ya también no hay más preguntas de parte del auditorio ni del panel en este preciso momento, aunque sí hay un saludo de Indy que nos saluda y nos dice buenas noches a todos. ¿No le suena Indy conocida, maestro? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que como que resuena algo ahí? ¿Verdad que sí? Debe ser por algo. Maestro querido, siempre les pido una cerecita para el pastel que nos acaban de regalar, que es una celebración muy, muy linda la que hemos tenido también con usted hoy. Le pido esa cerecita del pastel. ¿De qué color la quiere poner? ¿La quiere poner de color de estrellita brillante de ojitos?
pues en ese caso ponemos un ojito de Dios hasta arriba, así del pastelito, y que irradie toda su luz como si fuera desde arriba de la Gran Pirámide. Maestro, lo escuchamos. Bueno, es una opción muy buena que a la cual no me puedo negar. Sí, puede ser algo muy bello. Todo eso bello se mira en cada uno. Aliéntense siempre a mirar, a observar, a ser visores de lo divino. Que sus miradas encajen en el momento y en el justo lugar para irradiar la verdad, para expresar la bondad y todas las cualidades del ser que ustedes mismos se dispongan y ejercen y sean constantes con ello. No paren y pongan en su amor creativamente loco a moverse. Pongan su luz activamente, iluminadoramente, perforante. Nunca se pongan a opacarse, ni opaquen al otro. Empújense juntos, porque así se va dando todo. En cada uno, dense la fuerza que deben recordar y la fe que deben de sostener. Su mirada dará respuestas tan pronto como sea así. Nunca dejen de lado. Y si en algunos casos es necesario preguntar ¿qué habrá de comer? No duden en hacerlo. Pero siempre desapéguense de todo lo que hacen. Moviendo, no solamente montañas, sino unificando. Unifiquen. Unifiquen. Siempre unifiquen. Nunca es tarde. Nunca es temprano. Pero si de hacerlo se trata, van quedados. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí conmigo, con ustedes que están aquí. Eso decimos igual, maestro querido. Y antes de que se vaya, le queremos pedir permiso porque queremos preguntarle a Sharada qué hay de comer, efectivamente. ¿Podemos? A ver si en algún momento, bueno, ella, ustedes saben un poco cómo es. Sí, pero ya usted nos echó a andar porque varias veces nos dijo, cuando hablen con ella y pregúntenle y todo eso, bueno, pues ya digo, pues, ya tomamos el hilito y le estamos comenzando a jalar para que llegue el momento. Muchas gracias, querido maestro. Mire, eso se lo digo de mi parte, pero cada uno se lo va a decir de su parte, así que vamos empezando con Lalito, que hoy estuvo participativo, más no poder. Vamos con él. Pues yo como quiera estoy atento a todas las respuestas, así que aunque estuve demasiado participativo, pues bueno, yo como quiera rescato todo lo que se dice. Y bueno, pues ahí luego también nos invita con su mujer, con la doña, pues algo de verdad. Perdí un arrocito. Y ya como dice que Henry nos dejó muy antojados. Gracias, maestro. Te abro los micrófonos. Bueno, muy bien. Vamos con el todo sonriente Mohamed, que se la pasó sonriendo toda la cátedra. Vamos con él. Muchas gracias, maestro. Me llenas de amor y alegría, como todos los maestros y todos mis hermanos. Ay, es que solamente de oírte un segundo ya es una eternidad. Muchas gracias. Se lo da la palabra. Bueno, pasamos ahora con la Chispita, que es así le brillan los ojitos desde la Chispita, que con Gálata. Maestro, qué gusto percibirlo tan cercano, tan real. Es lo que podría decir, tan real. Gracias por estar aquí, gracias por este día, gracias por todo, gracias por estar en mi vida, que implica estar en la vida de todos. Entonces, gracias, muchísimas gracias. Se da la palabra. Ay, qué lindo. Vamos con Misalito, que ya también se le antojó el pescadito con su vinito y ya nada más anda pensando que a ver qué hay de comer, se lo va a preguntar a Sharada, ¿verdad? A ver, Misalito.
Más bien, maestro, también gracias por todo, pero también con la parte de la comida. Vamos al banquete, donde esa parte es la parte importante, sobre todo si le ponemos también esta estrella de iluminación o esta parte que estamos como estrellas aquí mismo y poder dar esa luz en esa misma mesa y comernos esa parte de esa comida exquisita que en algún momento lo disfrutó. Y es algo importante, por ejemplo, y comentar que sí, la comida sirve para alimentar el cuerpo biológico, pero a veces las mismas personas de alguna manera abusamos en cierto momento de ello y hay momentos de quiebre en el mismo cuerpo donde te pide, a ver, deja de estar abusando de la comida. Entonces debe haber un equilibrio y eso me está pasando ahorita en este momento, que estoy a dieta precisamente para poder mantener y recuperar el cuerpo y esa vitalidad. Entonces, eso es parte de ese aprendizaje. Y querido maestro, muchísimas gracias. Me transmitió algo que es bien importante. Toda esa energía, toda esa fuerza, la actitud, las ganas de ser y sobre todo rompiendo paradigmas en su momento. O sea, se atreve a hacer locuras y eso es lo importante que creo que para poder mover las cosas. Muchas gracias por todo ello. Digno discípulo de Shiva, ¿verdad? Vamos con Iselita. Adelante, por favor. Y muchas gracias, maestro, por esa cátedra que nos diste tan movida. La energía se sentía así muy movida y con mucha alegría. Me encantó eso que dijiste, es que ya pasó de moda eso. Y pues me quedo con lo que nos comentaste, de que de amar a Dios sobre todas las cosas es reconocer que Dios está en todo. Saber reconocerlo. Gracias. Amarlo sobre todas las cosas y desde todas las cosas. ¿Verdad? Muy bien. Maestro querido, muchas gracias de todo corazón. Y qué bueno que se le ocurrió estar con nosotros, ¿verdad? Ay, ya decía yo que íbamos a estar, pero bien contento estoy platicando con usted. Aunque Misalito le dijo el quién vive en cuanto a platicador, porque Misalito sí también dijo, ya estoy aprendiendo cómo se platica. Es platicador de en serio él. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Vamos a volvernos todos muy platicadores, ¿sí? Hay que tomar esa lección. Maestro, porque lo hace del corazón, por eso nos salen por botones de palabras en esta plática tan rica que tuvimos. A todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Siempre estoy con ustedes, siempre. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues sí, Indy Salinas también escribió nuevamente y nos dice, gracias, maestro, por esta noche juntos. Gracias a todo el panel. Bueno, pues vamos a dejar que Santi se vaya reintegrando a su personalidad y pues nos vaya saludando y nos vaya diciendo de qué se va a tratar la siguiente cátedra y quién va a ser el maestro que la va a dar. Y aprovechando eso precisamente, yo les quiero compartir pantalla para mostrarles algo que tenemos por aquí listo, según yo. Sí, aquí está. Déjenme va. Ahora sí. No sé si la podamos subir ahorita, permítame tantito. Ahí va. Agregada está. Esto que ven aquí es algo que ya les estamos ofreciendo. La primera vez que lo hacemos así. La semana pasada estuvo con nosotros en la cátedra 184 Arcángel Zadkiel y nos habló sobre la limpieza rutinaria. Me di a la tarea de revisar todo lo que se dijo, transcribirlo y ponerlo en redacción ya más exacta, puntuaciones y todo eso. Y estamos ofreciendo el texto íntegro de la cátedra de hace una semana. Dentro de una semana les vamos a poder ofrecer el texto íntegro de la cátedra de esta ocasión. Pero bueno, mientras tanto, esta es la portada y les voy a dar de muestra también lo que tenemos aquí, que es una página de muestra exactamente de ello. Y es esta. Aquí se ve pues el crédito a Santi de que se fue el canalizador y ya está ahí el texto. Son 42 páginas lo que se dio de transcripción de las 2 horas que estuvimos platicando con Arcángel Zadkiel, que nos dijo cosas bellísimas, muy importantes y pues verdaderamente de gran conocimiento, como debe de ser, siendo ellos los grandes maestros que son para nosotros. Entonces está disponible. Si quieren conseguirla, lo pueden hacer. Aquí les diría yo que nos escriban a nuestro correo electrónico que es lemdu111@gmail.com. Lo digo primero así como en español. lemdu111@gmail, ahora en inglés.com.
como ustedes entiendan mejor, pero esa es la dirección. Solicítenlo y les damos la información completa y la cooperación que nos va a dar posibilidades de irnos desarrollando cada vez más. Por ejemplo, Santi ya tiene una nueva cámara y este es Mohamed quien se puso guapo con eso, fíjense nada más. Y así vamos haciéndonos de mejor equipo gracias a la ayuda que nos damos nosotros mismos, pero que también ustedes nos pueden dar. Los invitamos a que nos la den, ¿verdad? Bueno, en ese sentido también los vamos a invitar a que nos ayuden a estar presentes en todas nuestras transmisiones que tenemos en la semana. Tenemos un abanico de cosas que compartir con ustedes en esta ocasión y lo vamos a ir haciendo. Mientras Santi nos escribe, o ya nos escribiste, ya, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tal que nos dices primero, sí? Para que no se vaya a pasar al final, porque luego la Chispita me va a jalar las orejotas de que otra vez se me pasó. Santi, por favor. Claro que sí. Vamos a tener la siguiente cátedra, que es la cátedra 186, y la va a dar el maestro Pitágoras. Y el nombre de la cátedra es El Servicio de Hermanos Animales. Va a estar muy bonito, entonces no se la pierdan. Vengan con sus preguntas, vengan con sus gatitos, con sus perritos, con sus pajaritos, con lo que quieran, traigan. Y vengan ustedes, pregunten, participen, muevan, ríanse, carcajeen con nosotros también y con el maestro que va a estar. Esa es la invitación para todos en la siguiente cátedra. Y cedo la palabra. Caramba, qué cosa, estoy impresionadísimo. Estaba yo pensando, un tema así, yo hubiera pensado, el maestro Francisco de Asís, que ya ha venido con nosotros también, podría darla, y lo va a dar maestro Pitágoras. Ándale, qué hermoso, tanto que amo yo a los animalitos, así es que, pues más contento ya desde ahorita, ya estoy con eso, y también los gatos voladores, lo dice por ahí, Mohamed. Bueno, pues hay que amar a los gatos voladores, aunque te los arranque el torbellino de viento de los brazos, ¿verdad? Como le pasó a Lalote. Que ya se puso Lalote. Tú no eres Lalote, tú eres Lalito. Lalote es otro, ya sabemos quién es el otro. Le digo que se anda cambiando el nombre todo el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, vamos a compartir entonces con ustedes las distintas actividades, una por una y no todas, porque son muchas, pero sí las más importantes, me parece a mí, para esta semana que viene. Por ejemplo, el próximo martes, vamos con Lalote. ¿Qué tenemos el próximo martes? Sí, el próximo martes a las 20 horas de la Ciudad de México tenemos el programa en vivo con el maestro Crayon. Anótalo para que no se te olvide. Entonces, pues atentos. Cedo los micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Mohamed. Mohamed. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y selecciona la campana, esta campanita que tienes ahí, para recibir todas las notificaciones. Y regálanos una manita arriba, un like, por favor, si os gustó. Y compártelo en todas las redes sociales. Gracias. Bueno, ya que nos pasó otra vez el micrófono amablemente y como siempre lo hace, vamos ahora con la Chispita. A ver. Sí, participa de nuestro grupo en Facebook, Lemdus del Mundo, publicamos a diario. Y pues sí, ahí se pueden enterar de todas las actividades que se están realizando, que si hay una transmisión, que si ya están hablando de tal tema, etcétera. Estén atentos a todo lo que se publique ahí. Regresa a los micrófonos. Ahora vamos con Michelito, que nos va a recomendar algo muy especial también. Sí, Lemdum facilita el estudio y la práctica de un curso de milagros. Esto cada miércoles a las 20 horas, de hora de la Ciudad de México. Tenemos sesión y los que estamos de alguna manera aquí integrantes del panel, ya lo tomamos y se los recomendamos ampliamente, sobre todo porque nos da una visión distinta desde el curso de milagros, cómo vivir el día a día. Se los recomiendo. Gracias, cedo micrófonos. Cuando él dijo ya lo tomamos, no se refería a que ya pasó, sino que está pasando, ya lo tomamos ahora, le están tomando efectivamente. Como mañana tenemos sesión que también va a tomar Iselita, ella sí está bien puesta siempre ahí para eso. ¿Nos comentas, por favor? Así es, cada 2 domingos, como toca mañana, tenemos nuestro curso de perlas del conocimiento. Estudiamos el libro para los maestros del plan otorgado a la Escuela Lemdum por el Maestro Jesús. Así que si les interesa este tema, acérquense y pidan información para que tomen el curso con nosotros. Y Santi tiene también a su cargo esto, así que vamos con él. Así es, mañana también es domingo de la sesión de meditación. Estas sesiones se llaman Santas Meditaciones, Santi, así a lo Batman, ¿no? Entonces, si quieren acercarse a este espacio de
meditación de emanaciones también. Vengan, practiquen también si tienen preguntas de cualquiera de las maneras de enseñanza también que damos como escuela de conocimiento, también pueden venir, pueden acercarse, hacemos distintas prácticas. Así que esa es a las 18:30 de la Ciudad de México, cada 2 domingos, y mañana es. Así que el número de sesión lo pueden ubicar en el grupo de Facebook o también en las páginas de Presencia Divina. Cedo la palabra. Y ya para terminar, les voy a decir yo, asimismo, cada viernes tenemos el programa La Cantina Espiritual, conducido por Lalito y Misael, aquí presentes ambos dos. Convive botaneando deliciosos temas de lo más variados a partir de las 21 horas de la Ciudad de México. Estuvo bien. Misaelito se fue a cenar antes de entrar y por eso entró un poquito tarde ayer, pero él primero la comida antes que todo lo demás. Ya vieron que hasta se saboreaba cuando el maestro hablaba de que ¿qué va a haber de cenar? Le decía a Sharada, su querido Peor es Nada. Ya nos vamos, hermanitos queridos. Muchas gracias por todo. Qué alegría estar así de contentos y de felices. A quienes nos hicieron el favor de escucharnos, de vernos, muchas gracias. Nos hemos dado cuenta de una cosa. Puede que en vivo, en el momento que estamos transmitiendo, no haya mucha presencia de quienes nos ven, pero reviso las transmisiones de nuestras cátedras en grabado que quedan ahí en el canal de YouTube o en nuestras páginas y tienen 5 o 6 veces más de lo que hay en presencia en el momento. Qué bueno, porque eso quiere decir que se están dando su tiempo para escuchar lo que se dice aquí. Por eso es que también ponemos a su disposición en formato PDF, olvidé decirlo, esto que son las cátedras ya transcritas íntegras, palabra por palabra, para que la tengan y de ahí saquen el mayor jugo posible, porque muchas veces, aunque quedan las grabaciones y lo pueden estar oyendo, muchas personas son más que nada visuales, entonces necesitan estar viendo lo que se dijo y así lo reflexionan más mejor, como dicen aquí en Monterrey. No es aquí, pero allá. Aquí, allá y en todas partes, decimos nosotros. Muchas gracias por estar. Gracias, Santi. Gracias, Lalito, Lalote y Lalun, Lalo, Lalito, Lalo, Lalona. Mohamed también, gracias. Gálata también, que es la chispita. Misael, el comelón, y Celita, la bonita. Ándale, pues ahora sí me lucí. Henry, yo soy Henry Main. Gracias por todos. Y nos vamos a despedir con nuestro himno. Porque tenemos tema más bien. Y bueno, tema himno también se puede sentir así como un himno, ¿verdad? Y esto es para darnos una idea de lo que es precisamente el Lemdu, porque uno de nuestros hermanitos que juega a ser cometa, pues nos dejó en una de sus visitas últimas que tuvo hace como 40 años a Lemdu, un regalito que fue este tema de Lemdu. Gracias a todos, hermanitos. Hasta la próxima. Ayuda a los que iluminan la vía a andar, a reencontrarme en servicio de unidad. Hay ese brillo en mis ojos, siento que algo me llama